Xianxia. Mis hermanas menores son terribles. Capítulo 261. Un viejo amigo de la ciudad de Huangxi. Después de una noche en la parte trasera de la montaña de la secta del agua clara. Old Monster Sword obtuvo lo que quería, pero por alguna razón, se sintió vacío en su corazón. Pero también sabía que se avecinaba la catástrofe única en 1000 años. El asunto del amor entre un hijo y una hija no llegó en el momento adecuado para la situación actual, o mejor dicho, para el él actual. Reflexionó por un momento. Frente a la cabaña con techo de paja herméticamente cerrada, llamó suavemente a la puerta. Hermana menor Clearwater, grandes cambios están a punto de ocurrir en East Wilderness. Ambos somos patriarcas de varias sectas, y muchas cosas están fuera de nuestro control. En realidad olvídalo. Cuando el desierto del este sea pacificado y los demonios sean exterminados, yo, Jian Udi, definitivamente vendré aquí para encontrarte. Hermana menor, cuídate. Después de decir esto, la vieja espada monstruosa dejó escapar un largo suspiro y bajó la montaña. Cuando pasó por Bai Xueling, se detuvo por un momento y dijo, pequeña Linger, regresemos. Seguía siendo la misma persona, pero su voz tenía un rastro de vicisitudes e impotencia. No estoy seguro de si fue una ilusión, pero siguiendo detrás de la vieja espada monstruosa, Bai Xueling en realidad sintió un rastro de tristeza. Lo que ellos dos no sabían era que después de que se fueron. Con un crujido, la puerta de la cabaña con techo de paja se abrió. En este momento, el patriarca Clearwater miró fijamente a la figura que se alejaba con ojos ligeramente rojos mientras murmuraba para sí mismo. Espada hermano mayor, te esperaré. Una ráfaga de viento sopló, y las figuras de la espada del viejo monstruo y el espíritu de la nieve blanca desaparecieron de la vista. Uf uf uf. En lo alto del cielo, los dos estaban en silencio. Aparte del sonido del viento, no había otro sonido. Era una rara ocasión que la vieja espada monstruosa no se riera ni cantara. En cambio, mantuvo la cabeza agacha y corrió hacia adelante, su velocidad era más del doble de rápida que cuando llegó. Maestro, ¿estás bien? White Snow Spirit controló la espada espiritual y voló a su lado, preguntando con preocupación. Pero en este momento, la vieja espada monstruosa parecía estar pensando profundamente. Hizo oídos sordos a la pregunta del espíritu de la nieve blanca, como si no la hubiera escuchado. No fue hasta que el espíritu de la nieve blanca lo repitió por segunda vez que lentamente volvió a sus sentidos. ¡Ay! ¡Oh! Estoy bien, estoy bien. Espíritu de nieve blanca. ... Bien, bien, entonces ¿por qué pareces estar aturdido? Bebí un poco demasiado hoy, bebí demasiado. Créeme, viejo Jezer, eres muy malvado. White Snow Spirit puso los ojos en blanco ante Old Monster Sword y no hizo más preguntas. Después de todo, este era su asunto privado. Como su discípula, no sería bueno si pareciera demasiado chismosa. Lo más importante es que esto no era adecuado para su estilo. Al mismo tiempo, a 1000 millas de distancia. Frente a la puerta de la montaña de la misteriosa secta Heavenly Sword, se escucharon fuertes ruidos. En su línea de visión. Había alrededor de varios cientos de personas reunidas frente a la puerta de la montaña. Estaban haciendo un alboroto, y su forma imponente y su número contrastaban con los pocos discípulos solitarios que guardaban las montañas. Los discípulos que custodiaban la puerta de la montaña quedaron completamente atónitos. En un abrir y cerrar de ojos, estas personas se habían acercado. Al principio, pensaron que estaban pasando aldeanos, pero no esperaban que estas personas realmente rodearan la puerta de la montaña. No mucho después, habían rodeado por completo toda la puerta de la montaña. En este momento, un hombre de rostro cuadrado salió de entre la multitud. Caminó como un dragón y caminó como un tigre. Sus hombros eran grandes y su cintura era redonda. Con una mirada, se podía decir que era un artista marcial. No solo era un artista marcial, sino que también había un leve rastro de energía espiritual en su cuerpo. Los discípulos que guardaban la montaña se miraron entre sí. En este momento, todavía no entendían para qué estaban aquí estas personas. Sin embargo, después de experimentar el baño medicinal, todos sus niveles de cultivo se habían superado. Aunque su número era incomparable al de la otra parte, no buscaron ayuda de inmediato de la secta porque confiaban en sus niveles de cultivo. La única persona a la que necesitaban vigilar de cerca era el hombre en este momento porque era un cultivador de la etapa central Aurora.
Aunque había algunos otros cultivadores, solo eran cultivadores de la etapa de establecimiento de la fundación. No eran nada de qué preocuparse en este momento. En este momento, el hombre de rostro cuadrado que salió consoló a todos y ahuecó los puños hacia los pocos discípulos que custodiaban la montaña. Hermano menor, mi nombre es Wang Shen. Todos somos residentes de Yellowstone Town, y estos jóvenes son la élite joven de nuestra ciudad. Al escuchar la presentación de Wang Shen, los pocos discípulos bajaron lentamente la guardia. La ciudad de Yellowstone estaba ubicada en la jurisdicción de la misteriosa secta Skyward y no estaba lejos de su secta. A menudo pasaban cuando compraban suministros para la secta, por lo que no estaban familiarizados con ella. El discípulo que custodiaba la montaña, Wang Ergo, dio un paso adelante, se aclaró la garganta y dijo: dado que son ciudadanos de la misteriosa secta Skyward, deben saber que no se les permite traspasar las áreas importantes de la secta. Debido a que esta es su primera ofensa, no lo tomaremos en cuenta esta vez. ¿Por qué no se van todos rápidamente? No nos vamos. No nos vamos, vinimos aquí para unirnos a la secta. Así es. Todos estamos aquí para unirnos a la secta. Y yo. Y yo. ¿Unirse a la secta? Los pocos discípulos en guardia se miraron entre sí cuando escucharon esto. Todos estaban desconcertados. Wang Ergo dio un paso adelante y dijo: les damos la bienvenida a todos si quieren unirse a la misteriosa secta Skyward, pero ahora no es el momento para la ceremonia de reclutamiento de discípulos. Además, no hemos recibido ningún aviso de que la secta quiera aceptar discípulos. Por lo tanto, todos, por favor, váyanse. Dicho esto, Wang Ergo no se olvidó de liberar su aura, lo que obligó a las personas de los alrededores a retroceder unos pasos. Cuando los otros discípulos vieron esto, también liberaron sus auras de cultivo. Planearon usar esto como un elemento disuasorio para hacer que estas personas retrocedieran. Aparte de Wang Shen, el resto se retiró más de 100 pies. Al ver esta situación, los jóvenes detrás de ellos también se pusieron ansiosos. Estamos aquí para unirnos a la secta, para aprender nuestras habilidades y proteger nuestros hogares en el futuro. ¿Cómo podemos irnos tan fácilmente? Resultó que después de la última masacre y saqueo por parte de la secta Godsend, aunque los residentes de la ciudad de Yellowstone se beneficiaron de la protección de los expertos y en última instancia estaban sanos y salvos, recientemente habían oído de Dios sabe dónde volvería a descender la raza demoníaca. Con alguien tomando la iniciativa, tuvieron la idea de cultivar para proteger su tierra natal. Después de enterarse de esta noticia, fueron a buscar a el jefe de guardaespaldas Wang Shen, que tenía una base de cultivo en la ciudad, y expresaron su intención de enviarle a sus hijos a cultivar. Sin embargo, Wang Shen sabía que con sus habilidades, ¿cómo podría enseñarles a todos? Inmediatamente pensó en Su Xin, quien había destruido al dragón malvado en ese entonces y llevó a todos a la misteriosa secta Heavenly Sword. Mirando al grupo de jóvenes de Yellowstone Town que constantemente cargaban hacia la puerta de la montaña y sus auras los obligaban a retroceder, Wang Shen no pudo evitar sentirse incómodo. Se había olvidado de esto. Había un límite de tiempo para que la secta aceptara discípulos. Cuanto más grande era la secta, más valoraban las reglas, y esto era aún más para la misteriosa secta Heavenly Sword, que era una de las 10 mejores sectas. El corazón de Wang Shen no pudo evitar latir con fuerza. ¡Oh, no! Esta vez, se había jactado demasiado. Cuando llegó, incluso se jactó de cómo él y el misterioso discípulo de la secta de la espada celestial, Su Xin, lucharon juntos contra el antiguo dragón de hueso malvado. Él no esperaba eso. Ahora, ni siquiera podían entrar por la puerta de la montaña. De repente, sonó la voz de un joven. Escucha bien, el jefe Wang está familiarizado con los altos mandos de la misteriosa secta Heavenly Sword. Déjanos entrar rápidamente. ¡Ay, Dios mío! Lo último que Wang Shen quería había sucedido. Incluso si Su Xin lo recordaba después de tanto tiempo, solo era un discípulo de la misteriosa secta de la espada celestial. No tenía derecho a hablar frente a las reglas de la secta. Cuando se jactaba de Su Xin como una figura extraordinaria de la misteriosa secta Heavenly Sword para mostrar sus conexiones. Esta vez, fue realmente difícil terminar las cosas. ¿Qué? ¿Conocen los niveles superiores de la secta? Wang Ergo y los otros discípulos se miraron consternados, revelando expresiones de duda. El joven dijo que conocía los niveles superiores de la secta. Solo deben ser ancianos o quizás discípulos mayores. ¿Y qué si se conocían?
El reclutamiento de discípulos por parte de la secta era un asunto importante. Aparte del maestro de secta, incluso los 8 asientos principales no tenían derecho a interferir. Sin embargo, por razones de seguridad, Wang Ergo decidió confirmarlo nuevamente. Miró al joven vestido de amarillo que habló y preguntó: ¿Quiénes son los altos funcionarios de la secta que mencionaste? Dime sus nombres. Oh. ¿Cuál es su nombre? No recuerdo el nombre que dijo el tío Wang. ¿Alguno de ustedes todavía lo recuerda? El joven vestido de amarillo se rascó la cabeza y se volvió hacia la multitud para pedir una respuesta. Se gritaron todo tipo de nombres, lo que provocó que los discípulos que custodiaban la montaña quedaran algo atónitos. ¿No dijeron que se conocían? Ni siquiera recordaban sus nombres. No había nadie más. Cierto, su nombre es Sushin, cierto, su nombre es Sushin, lo recuerdo. Capítulo 262. El anciano Sushin usa la puerta trasera. ¿Qué? Cuando escucharon que alguien gritaba ese nombre, los discípulos que custodiaban la montaña no pudieron evitar quedarse atónitos. Si hubieran dicho que discípulo mayor o genio, no se habrían sorprendido tanto incluso si hubieran dicho el monje principal. Sin embargo, cuando escucharon el nombre de Sushin, quedaron atónitos al instante. Por otro lado, cuando el grupo de jóvenes vio que Wang Ergo y los demás estaban atónitos, inmediatamente los instaron a entrar. Oye. Tío Wang, ¿a dónde vas? No te preocupes, ya han enviado gente para informarnos. Calculo que alguien vendrá a recogernos muy pronto. Cuando los pocos jóvenes de la ciudad de Piedra Amarilla vieron a Wang Shen retirarse en silencio, se acercaron rápidamente a él y lo rodearon en el medio, recordando las expresiones de asombro de los discípulos que custodiaban la montaña en este momento. En este momento, Wang Shen realmente no sabía si reír o llorar. Siguiendo el dedo de uno de los jóvenes, vio que realmente había gente que se había ido. Sin pensarlo, deberían haber ido a informar a los ancianos de la secta. Wang Shen reprimió la amargura en su corazón y trató de calmar a los jóvenes cuyas auras se elevaban. Todos ustedes, cálmense y escúchenme. Al ver que estaba a punto de hablar, el grupo de jóvenes se calló uno por uno, cada uno de ellos poniendo una expresión seria. Porque después de la verificación de hace un momento, ahora estaban firmemente convencidos de que Wang Shen conocía a los superiores de la misteriosa secta Heavenly Sword. En este momento, Wang Shen se había vuelto repentinamente alto y poderoso a la imagen de todos. Creo no se preocupen, pelearé por ustedes más tarde. Pero después de todo, hoy no es el día para que la secta acepte discípulos. Si no funciona, no te desanimes. Mirando los cientos de pares de ojos con ojos ardientes y expresiones emocionadas, Wang Shen de repente se tragó sus palabras para persuadirlos de que se fueran, de repente dijo con voz clara: hoy no. Te traeré aquí cuando la secta acepte discípulos en el futuro. No importa que, no te desanimes, ¿de acuerdo? Está bien. Los adolescentes parecían estar infectados mientras gritaban al unísono. Algunos de los discípulos que guardaban la montaña que murmuraban de repente escucharon sus voces y no pudieron evitar sorprenderse. Sin embargo, cuando descubrieron que se habían retirado conscientemente no muy lejos, no les prestaron demasiada atención. En el salón de actos. Dos figuras estaban hablando. En lugar de hablar, era más apropiado decir que Zhuang Chang'e estaba escupiendo de nuevo. No había nada que pudieran hacer. Después del baño medicinal, los más débiles de los discípulos de la secta Blackhaven Sword ya habían alcanzado la etapa central áurea, mientras que algunos ya habían llegado a la etapa del alma naciente. Aparte de los discípulos, los ancianos y los otros asientos principales, incluido el propio Zhuang Chang'e, habían mejorado mucho. En solo 2 o 3 días, se podría decir que la fuerza general de la secta Blackhaven Sword aumentó varias veces. ¡Qué cosa tan buena! No es de extrañar que Zhuang Chang'e, un hombre maduro y estable, estuviera tan emocionado. Anciano Sushin, dejarte ser el anciano de impartición de cultivo es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Estoy empezando a arrepentirme de por qué no te dejé enseñar a los discípulos antes. Jeje. Pero no es demasiado tarde ahora. La mirada arrepentida en el rostro de Zhuang Chang'e brilló, y luego no pudo evitar reírse a carcajadas. Pero para ser honesto, si realmente hubiera convertido a Sushin en un anciano de impartición de cultivo unos años antes, tal vez la escena en la misteriosa secta Heavenly Sword hubiera sido diferente. Sushin sonrió levemente y no dijo nada. Esta vez, el avance de los discípulos estuvo dentro de sus expectativas.
Si no fuera por él, no habría emitido la orden militar que permitiría a todos los discípulos ascender 3 niveles en un mes. En primer lugar, era para crear un impulso para sí mismo y también para ganar experiencia lo antes posible para que su cultivo pudiera mejorar aún más. Después de esta recompensa, tuvo una nueva comprensión del continente oriental. Una suposición audaz apareció en su mente. Si su conjetura era cierta, entonces las cosas serían interesantes. Eso sí, aún no lo había confirmado. Por lo tanto, no le contó a nadie más sobre esta suposición. Informe. En este momento, un discípulo se apresuró a entrar. Los cultivadores deben ser constantes pase lo que pase. No es apropiado estar nervioso. Huang Chang'e estaba hablando emocionado cuando vio a alguien corriendo. No pudo evitar reprender. ¿Eh? ¿No eres tú ese discípulo que guarda la montaña, Wang Ergou? ¿Por qué viniste aquí en lugar de proteger la puerta de la montaña? Al escuchar que el maestro de la secta aún lo reconocía, los ojos de Wang Ergou no pudieron evitar brillar. Al informar al maestro de secta, hay varios cientos de jóvenes reunidos en la puerta de la montaña que dicen que quieren ingresar a la secta, así que vine a informarles. No está mal. Después de que Huang Chang'e lo escuchó, asintió con la cabeza como si fuera un hecho. La raza demoníaca está a punto de nacer. No está mal que estos mortales puedan pensar en cultivar para fortalecerse. Anteriormente, había discutido con los 8 jefes si debería reclutar otro lote de discípulos. Sin embargo, no estaba de humor para hacerlo ahora. En primer lugar, no estaba lejos del momento en que nacería la raza demoníaca. Ahora era demasiado tarde para reclutar discípulos. Era mejor centrar toda su atención en el cultivo de los discípulos originales. En segundo lugar, se necesitaría mucho tiempo y recursos para cultivar un discípulo. Lo más importante era que a la secta le faltaba más tiempo. En cuanto a recursos. Al pensar en esto, la mirada de Huang Chang'e se desvió hacia Su Xin, que estaba tranquila y serena. Por el momento, aceptar discípulos era realmente muy ambicioso. La raza demoníaca no pudo darles tiempo para crecer. Ve y despídelos. Dígales que regresen para la ceremonia de reclutamiento de discípulos en 2 años. Después de decir esto, Huang Chang'e estaba a punto de discutir con Su Xin cómo iba a aumentar la fuerza de sus discípulos. Sin embargo, descubrió que Wang Ergou todavía estaba inmóvil en el lugar, por lo que volvió a preguntar. ¿Sí? Wang Ergou, ¿hay algo más? Wang Ergou dijo con resentimiento. Maestro de secta, por favor, perdóname. Si fuera una persona común, no te habría molestado. Sin embargo, la persona que vino esta vez dijo que estaba familiarizado con los altos mandos de la secta y me pidió que le informara, así que, al escuchar la descripción de Wang Ergou, las gruesas cejas de Huang Chang'e se fruncieron de repente. Usando la puerta trasera. Odiaba más este tipo de cosas, especialmente cuando sucedía en la misteriosa secta Sky Sword. Lo odiaba hasta la médula. Si usaran la puerta trasera y dejaran entrar a la secta a personas con mal talento innato, entonces no tendrían ningún impacto en la secta por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, después de 100 años o algunas décadas, la desventaja de la secta se reveló gradualmente. Era como la primera termita que aparece en un puente. Así fue como un dique de 1000 millas de largo se derrumbó en un nido de hormigas. Huang Chang'e estaba muy enojado. Hablaba casi palabra por palabra. Independientemente de quiénes sean los altos mandos que conozca, inmediatamente haz que venga a la sala de reuniones a buscarme. Inmediatamente. Al escuchar el rugido de Huang Chang'e, Wang Ergou quedó momentáneamente atónito. Claramente, no sabía por qué Huang Chang'e estaba tan enojado. Date prisa y vete. Su Xin, que estaba a su lado, bebía tranquilamente su té como si no le importara este asunto. Para él, solo necesitaba enseñar bien a sus discípulos y obtener la experiencia que necesitaba para mejorar su nivel de cultivo. Eso era lo más importante. Naturalmente, habría alguien para manejar los asuntos de las otras sectas. Sin embargo, aunque no le desagradaba a la idea de utilizar la puerta trasera, tampoco la defendía. Esto se debió a que no había nada justo en esta época. Maestro de secta, no hay necesidad de invitar a esta persona, porque está justo aquí. Dijo Wang Ergou con temor. ¿Justo aquí? ¿Dónde está? El rostro de Huang Chang'e se oscureció e inmediatamente miró alrededor del gran salón. Sin embargo, no había nadie más en el gran salón excepto él y Su Xin.
Debido a que su intención original hoy era hablar sobre la futura dirección de cultivo de los discípulos, llamó específicamente a Sushin. ¿Dónde está él? Al no encontrarlo, Huang Chang'e volvió a fruncir el ceño. Esa persona es la anciana Sushin. ¿Qué? Capítulo 263. Dos lados de la filosofía. ¿Fue el anciano Sushin? Cuando escuchó a Wang Ergou, el discípulo que custodiaba la montaña, el salón se calmó al mismo tiempo. Huang Chang'e, por otro lado, mostró una expresión atónita. Era obvio que no esperaba que fuera Sushin. Sushin, que había estado revolviendo las hojas de té con la tapa de la taza de té, no pudo evitar girar la cabeza cuando escuchó que alguien lo llamaba por su nombre nuevamente. Dijo casualmente, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? Huang Chang'e, que estaba indignado hace un segundo, tenía una expresión amable al momento siguiente. Quedó atónito solo por un instante. Si no hubiera observado cuidadosamente, no lo habría notado. Nada. ¿Qué pudo haber pasado? Huang Chang'e respondió con una sonrisa. Volvió la cabeza y le dijo a Wang Ergou. Pasa mi pedido. Tráelos a la montaña. Maestro de secta. ¿No me escuchaste? Te pedí que los subieras. Lo arreglaré personalmente. Solo tráelos. Sí, maestro de secta. ¿No me pidió el maestro de secta que los enviara ahora mismo? ¿Por qué me pidió que los mencionara en un abrir y cerrar de ojos? Esto es extraño. ¿Estoy alucinando? Wang Ergou todavía estaba aturdido hasta que salió del pasillo. Incluso pensó que estaba alucinando. Ja ja ja. El Elder Sushin es de hecho un amante de la naturaleza. Incluso conoce a los mortales en el mundo secular. Huang Chang'e se rió a carcajadas y caminó para sentarse junto a Sushin. Si fuera cualquier otra persona, Huang Chang'e definitivamente los regañaría por usar esa puerta trasera. Sin embargo, tenía una visión diferente de las personas que rodeaban a Sushin. La identidad de Sushin como hijo del destino fue una de las razones, así como sus métodos impredecibles que permitieron a sus discípulos avanzar colectivamente. En otras palabras, el problema causado por reclutar nuevos discípulos no aparecería con Sushin. Con su enorme jardín de hierbas espirituales como respaldo de recursos, así como los métodos que usó para enseñar a sus discípulos. TSK. ¿Cómo podrían estas personas entrar por la puerta de atrás? Claramente estaban aquí para traer sangre fresca a la misteriosa secta de la espada celestial. Además, Huang Chang'e podría usar esto para darle cara a Sushin. Fue simplemente el mejor de tres. En cuanto a usar la puerta trasera, los que no tenían la habilidad fueron llamados por la puerta trasera. Pero para gente como el joven de Yellowstone Town, se llamaba hacer las cosas convenientes para los demás y hacer las cosas convenientes para uno mismo. La definición de filosofía era que las cosas a menudo tenían dos lados. Era claramente lo mismo, pero ahora, a los ojos de Huang Chang'e, había una definición diferente. Sushin estaba tomando té solo, con una mirada despreocupada en su rostro. No fue hasta que escuchó las palabras de Huang Chang'e que dejó suavemente la taza de té en su mano. Sin embargo, no entendió las palabras de Huang Chang'e, por lo que simplemente se rió. ¿Una salida? ¿Conociendo a los mortales? ¿Qué demonios? Sin embargo, eso no importaba. La clave era que sabía lo que estaba haciendo. Por supuesto, eso fue lo que pensó Huang Chang'e. Luego, los dos continuaron discutiendo el próximo entrenamiento de los discípulos. Sushin reflexionó por un momento y dijo. Líder de la secta, los discípulos de la última vez no han digerido completamente el entrenamiento. Es mejor cultivar en reclusión durante los próximos días. Después de 3 días, les dejaremos aceptar el nuevo entrenamiento. Aunque también quería que los discípulos mejoraran rápidamente, había un límite para todo. Mejorar a ciegas no era algo bueno. Ya sea que se trate de cultivo o mejora, tenían que estar relajados o relajados. De lo contrario, no sería diferente de empujar una plántula para que crezca más rápido. Sushin informó con calma a Huang Chang'e de los próximos arreglos, que también era lo mismo que darle un tiro en el brazo. La prueba del baño medicinal fue solo el comienzo, y el espectáculo más grande aún estaba por llegar. Huang Chang'e estaba encantado con esto. Debido a que había visto los métodos de Sushin la última vez, estaba lleno de anticipación por la siguiente prueba. Maestro de secta, la hemos traído aquí. Fuera del salón principal, un discípulo dijo con voz clara.
Como no había nada más, Sushin planeó regresar al pico del atardecer para preparar el baño medicinal para sus hermanas menores, pero Xuan Chang'e lo detuvo. Anciano Sushin, no esté ansioso. Es mejor regresar después de encontrarte con un viejo amigo. ¿Un viejo amigo? Sushin quedó atónito y no reaccionó. Sin embargo, cuando su sentido espiritual escudriñó la multitud fuera del salón principal, su expresión era un poco extraña. No había otra razón. Fue solo porque encontró algunas caras familiares. Fue solo ahora que entendió lo que quería decir Xuan Chang'e. Fue bastante divertido. Resultó que él fue quien usó la puerta trasera. Sin embargo, esto hizo que Sushin renunciara temporalmente a irse. Como la sala de reuniones era un lugar importante para la secta Xuanya Benesword, por lo general no se permitía la entrada a los forasteros. Por lo tanto, Xuan Chang'e pidió a sus discípulos que hicieran arreglos para que la gente estuviera en la plaza de cultivo de los 9 picos mientras él y Sushin salían del salón. En la plaza de cultivo de los 9 picos, un grupo de jóvenes discutía animadamente. Básicamente, todos exclamaban sobre la grandeza de la plaza y la magnificencia y maravilla de los pabellones y pabellones frente a ellos. Innumerables pares de ojos simples se llenaron de gran conmoción y anhelo. ¡Guau! ¿Es esta la secta que estaremos cultivando en el futuro? Es simplemente un paraíso en la tierra. Es demasiado hermoso. Incluso el aire es muy fresco. Mirar hacia abajo desde aquí es realmente espectacular. De repente, 2 figuras aparecieron a la vista. Hubo una conmoción entre la multitud en la plaza. ¡Guau! ¿Quiénes son estas 2 personas? El otro es tan guapo. ¿Es él un inmortal del cielo? Y su temperamento también es genial. No sé cómo describirlo, pero emite una sensación muy poderosa. El otro tío también es muy elegante. También debería ser una figura extraordinaria en la secta. SHH. Deja de hablar. Están viniendo. Al ver a las 2 personas acercándose cada vez más, la discusión se suprimió de inmediato. Xuan Chang'e y Sushin salieron del salón sin prisas y caminaron hacia la plaza. Wang Ergou susurró desde un lado. Este es nuestro maestro de secta y este es el anciano Sushin. Si tienes algo que decirles más tarde, solo díselo. Me despediré primero. Después de completar la tarea asignada por Xuan Chang'e, Wang Ergou trajo a la persona y le dio una breve presentación antes de correr hacia la puerta de la montaña. Su deber era proteger la puerta de la montaña. No podía demorarse más. Jefe Wang, ¿cómo ha estado? Compañero daoísta Su. Al escuchar esa voz familiar, Wang Shen se dio la vuelta con un ligero temblor. Cuando vio que era Sushin, una pizca de alegría apareció en su rostro. Para Sushin, podría ser una persona insignificante, pero para Wang Shen, Sushin era la existencia noble en su vida. No solo lo salvó una y otra vez, sino que también se ocupó del malvado dragón por sus compañeros del pueblo, e incluso se puso de pie cuando la raza demoníaca invadió el este estéril. Incluso su propia base de cultivo solo pudo avanzar al reino central Auror en esta vida debido a Sushin. Por lo tanto, estaba lleno de admiración y gratitud hacia Sushin. Después de un simple saludo, Wang Shen le dijo la razón por la que él y los demás habían venido a la misteriosa secta Skyward. Maestro de secta, ¿qué crees que deberíamos hacer? Sushin miró a Xuan Chang'e. Justo ahora, había echado una mirada brusca a los cientos de jóvenes. La mayoría de ellos tenían aptitudes y talentos decentes, y algunos de ellos incluso habían alcanzado un nivel excelente. No era imposible reclutarlos en la secta, pero este asunto aún requería que Xuan Chang'e asintiera con la cabeza. Si fueran entregados al anciano Sushin, ¿qué nivel podrían alcanzar en 3 meses? Xuan Chang'e ya tenía la respuesta en su corazón, pero no respondió directamente. En cambio, preguntó con curiosidad. ¿3 meses? Sushin reflexionó por un momento y dijo de manera algo conservadora. Aunque ni siquiera están en la etapa de refinamiento de Ki, su talento aún está bien. Si me los entregaran, no debería ser un problema para ellos alcanzar la etapa del núcleo dorado en 3 meses. Escenario Jindan. Xuan Chang'e estaba atónito. Después de asegurarse de que no escuchó mal, fingió estar tranquilo y asintió. Ya es muy bueno que puedan llegar a la etapa de Hindan en 3 meses. La situación en el continente oriental es muy tensa ahora. Los tiempos especiales requieren un tratamiento especial. Ya que el anciano Sushin lo ha dicho, entonces te los entregaré, sin embargo, los otros discípulos no pueden ser ignorados. Por supuesto. Sushin sonrió levemente y luego asintió.
Dado que el maestro de secta había estado de acuerdo, lo que sucedió a continuación fue mucho más simple. Bajo el arreglo de los ancianos, los jóvenes de Yellowstone Town se establecieron en la misteriosa secta Skyward. Como todavía tenían que informar al pueblo que estaban a salvo, Wang Shen y los escoltas agradecieron a Su Xin un montón de veces antes de bajar corriendo la montaña. Capítulo 264. La segunda ronda de pruebas está a punto de comenzar. 3 días después. En los 9 picos de la misteriosa secta Heavenly Sword. Miles de figuras se reunieron en la arena. Todos eran discípulos de la misteriosa secta Heavenly Sword. En este momento, estaban muy animados y cada uno de ellos tenía un aura fuerte circulando a su alrededor. Entre estos miles de discípulos, ninguno de ellos estaba por debajo de la etapa central aurosa. Los discípulos principales incluso habían alcanzado el reino del alma naciente, y el que estaba parado al frente eras tú, Youji. En la plataforma alta de la plaza estaban el maestro de secta, Huang Chang'e, y los 8 jefes. Bien, no está mal. Es realmente raro que puedas mejorar tan rápido en solo unos días. Al escuchar las palabras de Huang Chang'e, todos los discípulos debajo de la plataforma se enderezaron, luciendo muy complacidos. Se debe saber que su maestro de secta rara vez elogiaba a las personas, pero a menudo las regañaba. Aunque solo lo dijo simplemente hoy, ya era muy raro en los corazones de los discípulos. No diré más. Hoy, el anciano Su Xin organizará el juicio para todos ustedes. Esperemos a que él venga primero. En este momento, después de que Huang Chang'e terminó sus palabras, su mirada recorrió con satisfacción a la multitud que estaba en la plaza. Estas personas eran todas las fuerzas centrales de la secta Blackhaven Sword. Cuanto más fuertes se volvieran, más poderosa se volvería la secta, y no les quedaba mucho tiempo. Sin embargo, fue una suerte que contaran con la ayuda de Su Xin, el hijo del destino. Mientras pensaba en esto, giró la cabeza para mirar detrás de él y dijo: «Oh, cierto, asientos principales, ¿cómo ha sido su cultivo recientemente?» Detrás de Huang Chang'e estaban 8 personas, los líderes de cada pico. Si mirabas detenidamente, encontrarías que había una capa de aura especial circulando alrededor de sus cuerpos, que era la misma aura que cuando los discípulos se abrieron paso en el baño medicinal. Después de que todos los discípulos se abrieran paso, también sintieron una sensación de urgencia, especialmente algunos ancianos cuyo cultivo estaba en la etapa del alma naciente. Si los discípulos se pusieran al día con su cultivo, sería una desgracia para sus abuelas. Por lo tanto, cuando regresaron a los picos de las montañas, todos reunieron sus fuerzas y comenzaron a templar sus físicos. Aunque el aumento en el cultivo no fue tan exagerado como el de los discípulos, fue un aumento considerable. Por el aura tenue que emitían, se podía ver que no estaban lejos de abrirse paso. Maestro de secta, todos tenemos algo de iluminación. Después de unos días más de cultivo, no debería ser un gran problema para nosotros atravesar un reino. Lei Laoliu dijo con una sonrisa. Luego, miró al resto y preguntó: «Hermanos y hermanas menores, ¿qué piensan?» Todos asintieron con orgullo. Debido a que sus reinos de cultivo estaban allí, aunque no pudieron abrirse paso tan rápido como los discípulos de bajo nivel, también habían aumentado bastante su cultivo. Después de que se hicieron los arreglos para la prueba de hoy, comenzaron a prepararse para ingresar al cultivo a puerta cerrada para abrirse paso. Huang Chang'e barrió su mirada y vio las expresiones felices de todos. Asintió con la cabeza satisfecho. Sí, no está mal. El juicio de hoy está organizado por el anciano Su Xin. Después de que llegue el anciano Su Xin, todos ustedes pueden regresar y entrar en el cultivo a puerta cerrada. Intenta aumentar tu cultivo nuevamente antes de que los demonios salgan a causar estragos. ¿Sí? Maestro de secta, tenemos la misma intención. Cuando todos escucharon esto, inmediatamente respondieron. El lugar de repente se quedó en silencio. Todos estaban esperando que llegara el personaje principal de hoy. No mucho después. Una mirada sospechosa apareció de repente en el rostro de un monje principal. Él miró a su alrededor. ¿Eh? ¿Por qué aún no ha llegado el anciano Su Xin? Debería haberse retrasado por algo. Esperemos un poco más. Después de decir esto, Huang Chang'e frunció el ceño ligeramente. Al escuchar eso, nadie dijo nada más. De repente, en este momento, una voz perezosa vino desde el borde de la plaza. Me desperté un poco tarde hoy. Perdón por haberte hecho esperar.
Una sombra inmortal con túnica verde apareció de repente de la nada. Se paró con las manos detrás de la espalda. Aunque no emitió ningún aura en absoluto, todos podían sentir el aura que despreciaba a todos los seres vivos. La figura de Sushin aterrizó lentamente en la plataforma. Su largo cabello ondeaba en el viento mientras se sonreía. Lamento molestar a todos para que esperen. Ya he elegido la ubicación para el juicio. Ahora, el juicio comienza oficialmente. Discípulos de la secta Espada del Cielo Negro, escuchen. Sígueme a la ubicación del juicio. Sushin asintió con la cabeza a Zhuangchang y al resto mientras salía corriendo de la plaza. Todos los discípulos respondieron al unísono, luego cabalgaron sobre sus nubes auspiciosas y lo siguieron. Maestro de secta, ¿qué quiere decir el anciano Sushin con esto? Después de un momento, todos los discípulos desaparecieron de la plaza. Todos los altos mandos de la secta Blackhaven Sword se pararon en la plataforma alta, observando cómo se alejaban las luces que fluían a través del cielo. Uno de los ancianos preguntó inconscientemente. Zhuangchang retiró la mirada y agitó la mano. Muy bien, el anciano Sushin hará los arreglos necesarios para el juicio. Todos ustedes deberían regresar y entrar en el cultivo a puerta cerrada. Así es. Los discípulos habían mejorado bastante la última vez. Aunque no sabían cómo lo arreglaría el anciano Sushin esta vez, con sus métodos impredecibles, era probable que se promoviera otra ola de discípulos. Deberían aprovechar el tiempo y aumentar su cultivo que no habían hecho durante muchos años. Maestro de secta, nos despediremos primero. Todos se miraron y vieron la luz en sus ojos. Después de un rato, todos se despidieron. La escena cambió y llegaron al Sunset Peak. Dos poderosas auras se precipitaron desde no muy lejos. Su objetivo era el pico del atardecer. En este momento, las mujeres que estaban cultivando el Mortal Dao detuvieron su cultivo una por una y revelaron expresiones sospechosas. ¿Por qué alguien vendría al pico del atardecer en este momento? Whoosh. 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 Se escucharon algunos sonidos que perforan el aire. Su Yaner fue la primera en llegar frente a la casa de madera, y la segunda en llegar fue Mo Yuanqing. Poco después, Li Yi, Shen Yaoling y Xue Jian también se acercaron lentamente. ¿Eh? ¿No trajo el hermano mayor Sushin a su discípulo para que se cultivara? ¿Por qué alguien volaría hacia mi Sunset Peak? Shen Yaoling murmuró, y luego un pensamiento cruzó por su mente, y continuó. Linger sabe. El hermano mayor debe haberse olvidado de tomar algo. Al escuchar a Shen Yaoling responder su propia pregunta, Su Yaner y Mo Yuanqing se miraron y sacudieron la cabeza con impotencia. Xue Jian detuvo a Shen y dijo con una sonrisa encantadora. Linger, me temo que has adivinado mal. Todos conocen a la persona que vino, pero definitivamente no es el hermano Sushin. Si la persona que vino no era Sushin, ¿quién era? Hermana Xue Jian, ¿cómo sabes que la persona que vino no es un hermano mayor? Preguntó Li Yi con curiosidad cuando escuchó esto. Al escuchar las palabras de Xue Jian, todas las chicas la miraron con curiosidad. Xue Jian sonrió con picardía y luego señaló sus ojos rosados. Jeje. Bueno, por supuesto que lo vi con mis propios ojos. Al escuchar eso, todos no hicieron más preguntas. Sushin había organizado el entrenamiento para los discípulos la última vez, por lo que, naturalmente, no favorecería a uno sobre el otro. Después de regresar a Sunset Peak, también comenzó a organizar el entrenamiento de las hermanas menores. No solo todos elevaron con éxito su nivel de cultivo, sino que también se beneficiaron enormemente de otros aspectos, como la pureza de su físico y poder espiritual. El que más ganó fue Xue Jian. Debido a esto, su técnica original de pupila mutada también completó su transformación. El color de sus pupilas también cambió de verde esmeralda a rosa. Cuando todos lo vieron en ese momento, no pudieron evitar chasquear la lengua con asombro. Por supuesto, además de ser hermoso, el poder de la técnica de la línea de sangre del ojo también había aumentado considerablemente. Mientras estuviera dentro de un radio de 10 millas, podía ver todo a su alrededor con claridad. Por supuesto, esto no significaba que no pudiera ver cosas desde 10 millas de distancia, pero el consumo de energía también era un poco mayor. Xue vio que después de someterse a la evolución de la técnica de la línea de sangre del ojo, las pocas hermanas menores de Sushin naturalmente habían ganado mucho. Su cultivo no solo había mejorado un paso, sino que su fuerza física y su fuerza también habían alcanzado una altura casi demoníaca. Tome Su Yaner por ejemplo.
Aunque solo estaba en la última etapa de la etapa avanzada de la etapa de dominio, podía lidiar fácilmente con los cultivadores comunes en la etapa de tribulación. Mientras fueran cultivadores por debajo de la etapa avanzada, podría matar a tantos como quisiera. Además, podía hacerlo sin esfuerzo. Aunque los demás no eran tan ridículos, todavía se los consideraba invencibles en sus propios reinos. Cuando se combinan con sus movimientos asesinos, incluso pueden luchar en todos los reinos. Esto también confirmó que no había una sola persona normal en Sunset Peak. Todos eran monstruos entre monstruos. En este momento, una voz risueña y profunda vino del cielo. Yo. Todos ustedes han sido tan obedientes recientemente. Ahora que saben que el maestro y su maestro están de regreso, están todos alineados para darles la bienvenida. Cuando la voz cayó, aparecieron dos figuras en Sunset Peak. La hermosa maestra y la maestra de la espada están de regreso. Al ver a los recién llegados, todas las mujeres subieron a saludarlos. Sí, no está mal. Después de unos días de viaje, la espada del viejo monstruo había vuelto a su carácter excéntrico original. En este momento, ya no se veía tan triste como en la secta Kingsway. Sin embargo, nadie sabía si realmente estaba actuando o no. Oh cierto, hemos regresado por más de medio día. ¿Por qué no hemos visto a tu hermano mayor Sushin? Pequeño amigo Sushin, este anciano trajo algo bueno. Sal y echa un vistazo. Al escuchar el fuerte rugido de Old Monster Sword, era como un niño que había recibido un juguete y estaba ansioso por compartirlo. Dos filas de líneas negras aparecieron en la frente de todos. No importa cuán vieja grite la espada monstruosa, no se puede ver a nadie. Bai Xuelin también notó a Buggy y comenzó a preguntar sobre el paradero de Sushin. Su Yaner explicó brevemente lo que sucedió en la misteriosa secta de la espada celestial después de que se fueron. Luego, mencionó que Sushin había sido designado como anciano de impartición de cultivo y era responsable de enseñar a los discípulos de la misteriosa secta Heavenly Sword. Las otras hermanas menores ocasionalmente agregaban algunas oraciones. Después de algunos intercambios, finalmente supieron que Sushin no estaba en el pico del atardecer en este momento. La espada excéntrica y Bai Xuelin se miraron. La espada excéntrica se rascó la cabeza con una expresión extraña como si hubiera escuchado algo increíble. En un día, los discípulos de la misteriosa secta Heavenly Sword se abrieron paso colectivamente e incluso convocaron a la tribulación celestial. ¡Ay Dios mío! Es realmente difícil imaginar la impactante escena en ese momento. Jeje, tengo que decir que es una buena idea dejar que el pequeño amigo Sushin sea el anciano de impartición de cultivo. Después de unas pocas palabras de lamentación, los ojos del viejo monstruo Jian se iluminaron de repente. Oh cierto, ese niño está esperando que los discípulos vayan a algún lugar a cultivar. Este anciano le traerá las cosas y verá cómo enseña a los discípulos. ¿Estás seguro de que solo está mirando? ¿Y no aprender en secreto de ti? El Dere Sword sonrió extrañamente pero no dijo nada. Después de obtener la ubicación específica, los dos volaron hacia las nubes en sus espadas en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, los dos ya habían desaparecido. Capítulo 265. Método de entrenamiento extraño. Al mismo tiempo. Sushin llevó a un grupo de discípulos de la misteriosa secta Heavenly Sword al lugar de entrenamiento. Montañas verdes, bosques verdes. En el exuberante bosque, no muy lejos había un pico solitario de 1000 pies de tamaño. En el pico solitario colgaba una cascada que parecía una tela blanca. Antes de que pudieran acercarse a la cascada, el fuerte sonido de la cascada chocando contra la piscina profunda entró en sus oídos. El sonido retumbante fue como un trueno que sacudió sus corazones y mentes. Este era un desierto que estaba a 100 millas de distancia de la secta Blackhaven Sword. Originalmente, con la velocidad de Sushin, solo necesitaría un instante para alcanzarlo. Sin embargo, para acomodar a los otros discípulos, no llegaron al campo de entrenamiento hasta que el sol se elevó en el cielo. Así es, este desierto era el campo de entrenamiento que Sushin había elegido para todos. Todos los discípulos de la etapa del alma naciente, reúnanse aquí. Todos aterrizaron en la orilla del río. Sushin llamó a todos los discípulos que habían avanzado a la etapa del alma naciente para que se reunieran ante él. Así es, el siguiente paso fue comenzar a organizar las misiones de cultivo. Todos ustedes, cuenten cuántos discípulos hay aquí. Antes de que los demás pudieran verificar, Ieyouji soltó.
Anciano Sushin, hay un total de 5.300 personas. ¿Eh? Al escuchar la respuesta de Ie Youji, Sushin asintió levemente. Usando su sentido divino, descubrió que el número de personas era exactamente el mismo que había dicho Youji. Sushin no pudo evitar pensar muy bien en este discípulo que era bastante talentoso. Está bien, no me importa cómo operen ustedes 5 de ahora en adelante. Divide a todos los discípulos de la misteriosa secta Evenly su orden 5 equipos. Serás el líder del equipo que los guiará a participar en la prueba. Debido a que la próxima prueba tiene cierto grado de comparabilidad, sacaré un tesoro como recompensa. Quien lleve al equipo a la victoria final en esta prueba será recompensado. Ir. Al escuchar que la próxima prueba sería similar a una competencia y que serían recompensados generosamente, los 5 líderes de equipo de la etapa del alma naciente estaban llenos de energía. Después de todo, para poder hacer que el anciano Sushin dijera que era un tesoro, su valor estaba naturalmente más allá de su imaginación. Bajo esta atmósfera competitiva, los 5 formaron rápidamente un equipo, y cada equipo tenía alrededor de 1000 personas. A excepción de algunos líderes de equipo, el resto eran todos discípulos de la etapa Jindan, por lo que la brecha entre el equipo y el equipo no era grande. En cuanto a la competencia por los miembros del equipo en el proceso de formación del equipo, Sushin decidió hacer la vista gorda. Mientras no fuera demasiado lejos, no interferiría. Supervivencia del más apartamento, selección natural, esta era la ley natural. Incluso en las sectas de cultivo, se necesitaba este tipo de ley. Porque solo en este tipo de atmósfera la gente podría tener suficiente presión, y con presión, podría estimular en gran medida el potencial de todos. La razón por la que todo el continente oriental era más débil que antes era por la sensación de crisis y competencia. Si no fuera por la llegada de la catástrofe del milenio, muchos cultivadores que habían estado atrapados en el cuello de botella durante muchos años todavía estarían viviendo una vida tranquila. Ahora que sintieron que había una catástrofe, todos comenzaron a cultivar con todas sus fuerzas. Por lo tanto, Sushin dividió 5 equipos y permitió que los discípulos de la misteriosa secta de la espada celestial compitieran en el cultivo. Una de las razones era estimular su espíritu de lucha y forzar el potencial oculto de sus cuerpos. Líderes de equipo, vengan a mí para recoger las herramientas de cultivo. Al ver a los líderes de su equipo tomar los anillos de almacenamiento uno por uno, todos los discípulos se miraron consternados. El anciano Sushin es realmente extraordinario. Incluso nos equipó con herramientas para el cultivo. Esta es la primera vez que veo tal tratamiento. Jeje. ¿Quién dice eso? También es la primera vez que veo a este equipo practicando la cultivación. En el pasado, el cultivo no siempre se enfocaba en individuos. Ahora que hemos dividido los equipos, estoy cada vez más interesado en el siguiente cultivo. Vete al infierno. Se olvidaron de la última vez que pasamos por el baño medicinal. Eso fue realmente doloroso y feliz. Jeje. Mientras podamos mejorar nuestro cultivo, ese pequeño dolor no es nada. Debemos ser autosuficientes. Aquellos que murieron por el dolor, levántense y continúen cultivándose. Todo el mundo. Esta era una persona despiadada. Simplemente no sabían si todavía podía ser tan duro cuando comenzó oficialmente el juicio. No mucho después, los 5 capitanes de almas nacientes guardaron sus anillos de almacenamiento y regresaron a sus respectivos equipos. Capitán, ¿qué dijo el anciano Sushin? ¿Están esos accesorios en tus manos? Justo cuando todos seguían preguntando con curiosidad, Sushin caminó lentamente hacia los 5 equipos. La multitud que estaba charlando y riendo hace un momento no pudo evitar calmarse en el momento siguiente. Escuchen, todos ustedes. El resto de tu cultivo es muy simple. Mientras subas a ese pico solitario, se considerará que has completado la primera ronda de la prueba. El primer equipo que complete la prueba puede venir a mi casa para recibir la recompensa. ¿Escalar el pico de una montaña? ¿Qué tipo de cultivo era este? Al escuchar que el cultivo de hoy era escalar el pico de una montaña, los discípulos se sintieron momentáneamente perdidos. Sin embargo, cuando miraron el pico de 1000 pies de altura, una pizca de alegría brilló en sus ojos. No fue porque el juicio fuera demasiado difícil. Por el contrario, sintieron que era demasiado fácil. Con su cultivo actual, y mucho menos el pico de 1000 pies de altura, podrían alcanzar fácilmente incluso el pico de 1000 pies de altura, el pico de 100.000 pies de altura e incluso las nubes en el cielo.
Lo que los discípulos no notaron fue que el líder de su equipo tenía una expresión amarga en su rostro y no dijo una palabra. Parecía que esta prueba no era tan simple. Ante la reacción de los discípulos de la misteriosa secta Heavenly Sword, Sushin parecía haberlo esperado. Él sonrió y dijo: líderes de equipo, comiencen a distribuir las herramientas para la prueba. Una vez que se distribuyan las herramientas, podemos comenzar la prueba. ¿Herramientas? ¿Qué tipo de herramientas necesitaban? Podrían llegar a la cima de la montaña en solo unas pocas respiraciones. Los rostros de todos estaban llenos de duda y orgullo. Sin embargo, cuando los líderes del equipo sacaron sus herramientas, todos los presentes quedaron atónitos. La herramienta era un brazalete con runas grabadas en él. Esta pulsera fue hecha de cianacero refinado. Todo su cuerpo era negro azabache y brillante. Las runas grabadas en él destellaban ocasionalmente con rayos de luz. Parecía ser una herramienta espiritual de alto nivel. Todos recibieron la muñequera y sus miradas desconcertadas se posaron en sus respectivos líderes de equipo. Póntelo. Lo sabrás una vez que te lo pongas. Con un sonido de cacha, todos los discípulos se pusieron la pulsera en las manos. Sin embargo, en el momento siguiente, se emitió una poderosa fuerza gravitatoria desde la pulsera. Era como si una pequeña montaña estuviera siendo cargada sobre sus espaldas mientras envolvía a los discípulos. Plaf. Los discípulos que originalmente charlaban y reían no prestaron mucha atención. No reaccionaron al aumento repentino de la gravedad y fueron arrojados directamente al suelo. Esta vez, todos no pudieron reírse. Ieyouji era el líder del equipo, se destacó y explicó: las muñequeras en sus manos están grabadas con runas de gravedad. Cuando los uses, sentirás la fuerza gravitacional relativa. Además, cuando usas tu poder espiritual, desencadenará una fuerza gravitatoria más fuerte. Por lo tanto, no intentes usar tu poder espiritual para reducir la fuerza gravitacional. Estallido. 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 Tan pronto como terminó de hablar, el equipo emitió algunos sonidos apagados de objetos pesados que caían al suelo. Esos tipos que usaron su poder espiritual sin permiso lucharon por levantarse del suelo y sus rostros se amargaron. FCK. ¿Vamos a escalar una montaña tan alta con este brazalete? ¿No acabas de decir que esta montaña no es suficiente para que la escales? ¿Cambiaste de opinión tan rápido? Todos. Si tuvieran que usar su poder espiritual, la montaña frente a ellos no sería suficiente para escalar. Pero ahora, no solo no podían usar su poder espiritual, sino que también tenían que usar un brazalete de gravedad que era tan pesado como una pequeña montaña. ¿Subir a la cima? Usted debe estar bromeando. Sus respectivos líderes de equipo se miraron y sonrieron impotentes. Porque incluso ellos tenían una expresión solemne al enfrentarse al brazalete de gravedad. Sin usar su poder espiritual, no eran muy diferentes de otros discípulos de la etapa Jindan. Hermano mayor Ieyouji, ¿realmente hay alguien que pueda subir a la cima con los brazaletes? ¿Por qué siento que este asunto es tan misterioso? ¿Cómo te atreves? Este es el arreglo del anciano Sushin. ¿Cómo te atreves a cuestionarlo? Las palabras de Ieyouji asustaron al discípulo que habló. Debe saberse que Sushin era una existencia divina a los ojos de todos en este momento. Si alguien lo cuestionara, todos, naturalmente, no podrían tolerarlo. Frente a las miradas enojadas de la multitud, el discípulo que había hablado anteriormente bajó la cabeza. Se rascó la cabeza con resentimiento, como si también se hubiera dado cuenta de su error, luego explicó: hermanos mayores, no quise decir eso, ni le falté al respeto al anciano Sushin de ninguna manera. Es solo que es difícil incluso caminar con este brazalete de gravedad. Es más fácil decirlo que hacerlo para subir a la cima. Cuando todos escucharon esto, no dijeron nada más. En cambio, todos tenían expresiones solemnes. Esto se debió a que para aquellos que usaban el brazalete de gravedad, esta era una tarea imposible. Sushin vio la reacción de todos y se rió significativamente mientras decía: el brazalete de gravedad que te di es una herramienta espiritual de 6º grado. Aumentará el peso de los cultivadores según su nivel de cultivo. Para los cultivadores de la etapa central Aurora, el peso debe ser de 8000 jin, y para los cultivadores de la etapa del alma naciente, la fuerza es de 10.000 jin. Y así. Cuanto mayor sea su nivel de cultivo, mayor será la gravedad. Y esta etapa es un entrenamiento de fuerza hecho a tu medida. La mirada de Sushin recorrió el grupo de misteriosos discípulos de la secta Skyward y dijo con una cara seria:
Originalmente quería que se entrenaran, pero alguien dijo que era imposible. Pero la verdad ¿es realmente tan difícil? Sushin agitó su mano ligeramente, y las muñequeras en las muñecas de los 5 líderes del equipo se abrieron y volaron hacia las manos de Sushin. Casualmente se puso todas las muñequeras en sus muñecas. Oye, Queda uno más. ¿Quién quiere contribuir? Todos quedaron conmocionados por la acción de Sushin. Al escuchar su pregunta, el otro líder del equipo sacó una muñequera extra de su anillo de almacenamiento. 3 en cada lado. Eso es más simétrico. Sushin agitó la muñequera en su brazo y fue al pie del pico de la montaña. Caminó hasta el pie del pico de la montaña. Se convirtió en una imagen residual y corrió a la cima del pico de la montaña. Sus pasos eran ligeros y poderosos, y cada paso dejaba una huella en el suelo. ¡Walala! Los discípulos se sorprendieron. Hubo un alboroto en la multitud como si hubiera explotado una olla. Joder. Sigue siendo humano. Capítulo 266. El anciano no humano Sushin. Era mediodía y el sol brillaba intensamente. En el desierto a un lado, se escucharon una serie de jadeos. Por el sonido, parecía haber bastante gente. Sushin tenía una leve sonrisa en su rostro. Dio un paso adelante y como una ráfaga de viento, se lanzó hacia la cima de la montaña. Su cuerpo delgado e incluso ligeramente frágil estaba actualmente lleno de un aura masculina. Una cantidad inagotable de energía circulaba por todo su cuerpo. El aura poderosa en su cuerpo era como un tiranosaurio con forma humana. Con solo pararse allí, emitió una sensación de opresión extremadamente fuerte. Era como si estuviera frente a una bestia prehistórica. Oh, Dios mío, ¿sigue siendo un humano? FCK. ¿No dijeron que cuanto más alto es el cultivo, más fuerte es la gravedad? El peso que el anciano Sushin tiene que soportar con los 6 brazaletes debe ser inimaginable. ¿Cómo puede ser tan rápido? Anciano Sushin, el dios eterno. ¿Quién dijo que este es un desafío imposible? Sal y lo mataremos. Los discípulos de la misteriosa secta Evenlie Sword seguían exclamando sorprendidos mientras arrastraban sus cuerpos montaña abajo con dificultad. Sushin mantuvo su velocidad constante mientras continuaba subiendo la montaña. No usó ninguna técnica o cultivo para hacer trampa. Simplemente confió en su condición física para desaparecer de la vista de todos paso a paso. Desde que obtuvo el físico de santo estéril, nunca había tenido la oportunidad de usarlo. No esperaba que la primera vez que lo usara fuera para darles una demostración a los discípulos. Sushin también estaba un poco emocionado. Con su velocidad actual, solo le tomaría el tiempo de un incienso para alcanzar la cima de una montaña que tenía 8000 pies de altura. Un momento después, Sushin llegó fácilmente al punto más alto de la montaña. Frente al vasto mar de nubes y el exuberante paisaje de montañas y bosques, inmediatamente le dio a la gente un sentimiento heroico. En tales circunstancias, Sushin no pudo evitar dejar escapar un largo rugido. Sonaba como el rugido de un dragón o el rugido de un tigre. Una poderosa presión barrió en todas direcciones con la forma de ondas de sonido. Podrás llegar a la cima de la montaña y pasar por alto todas las montañas pequeñas. Viejos amigos no me están engañando. Cuando los discípulos al pie de la montaña palparon el pie de la montaña y vieron la figura de verde en la cima, todos se callaron al mismo tiempo. No había otra razón. Esa cifra una vez más refrescó sus 3 niveles. Resultó que el cuerpo físico de un humano también podría tener una fuerza explosiva tan poderosa. Ya nadie dijo que esta era una tarea imposible, porque no solo alguien la había completado, sino que también la habían completado con 6 brazaletes de gravedad. Fue simplemente un milagro. Emocionante, impactante. Con la apertura alentadora de Sushin, todos dejaron de buscar excusas y comenzaron a escalar la montaña uno por uno. Sin embargo, ver a otros escalar la montaña y escalar solos eran 2 conceptos diferentes. No mucho después, los gritos familiares resonaron nuevamente en el bosque de la montaña. Debido a que la gravedad sobre sus espaldas era demasiado pesada, varios discípulos no pudieron soportar el peso del peso y cayeron. Afortunadamente, después del templado anterior, la fuerza física de cada discípulo había alcanzado un nivel asombroso. Además, la altura más alta que podían alcanzar era de solo unos pocos metros, por lo que caerse no causaría ningún daño. El ejemplo de Sushin también jugó un gran papel para alentar a la multitud.
Después de que los discípulos que cayeron se levantaron de nuevo, apretaron los dientes y se unieron al grupo para volver a subir la montaña. ¿Sí? Eres una buena persona para enseñar. Al ver que todo iba por buen camino, Sushin sonrió y sacó una mecedora para tomar una siesta. Sin embargo, antes de que pudiera descansar, dos figuras se precipitaron. Eran Bai Xueling y la vieja espada monstruosa que buscaban a Sushin y no pudieron encontrar a nadie en Sunset Peak. ¿Eh? Maestro, espada mayor, ¿por qué estás aquí? Mocoso, sabías que éramos nosotros dos sin mirar atrás. ¡Qué pequeño monstruo! Old Monster Sword originalmente quería ocultar su aura y asustar a Sushin, pero cuando caminó de puntillas detrás de Sushin, su nombre fue llamado. No pudo evitar verse deprimido. Viejo y respetuoso. Bai Xueling resopló y miró hacia el pico de la montaña no muy lejos. Pequeña estrella, ¿qué están haciendo? ¿La prueba que organizaste es para que escalen la montaña? Hermoso maestro tiene razón. El objetivo principal de esta prueba es permitirles escalar la montaña para que puedan entrenar sus cuerpos. Al ver las miradas curiosas de los dos, Sushin sacó dos sillones reclinables de su anillo de almacenamiento y comenzó a contarles lentamente. Pulseras de gravedad, suena bastante interesante. ¿Tienes más? Muéstrale algo a este anciano. Cuando la vieja espada monstruo escuchó que había algo nuevo, sus ojos se iluminaron. Parecía estar muy interesado en el novedoso método de entrenamiento de Sushin. Ieyouji, ven aquí. Debido a que los brazaletes se entregaron a los capitanes, Sushin no dejó brazaletes adicionales. Cuando vio que Youji caía del pico de la montaña, lo saludó con la mano. Ieyouji saluda al tío abuelo marcial Jian, saluda al jefe Monk. Ieyouji respetuosamente ahuecó los puños y saludó, luego volvió su mirada inquisitiva hacia Sushin. Pero antes de que Sushin pudiera decir algo, el viejo monstruo Jian gritó. Toma algunos de esos brazaletes de gravedad y dáselos a mi viejo. Coge tantos como tengas, cuantos más mejor. Dado que el mayor quiere experimentarlo, solo dale todo el resto. No demores el entrenamiento. Al ver que Youji dudaba un poco, Sushin agitó la mano y dijo. Tomando la muñequera de Ieyouji, la vieja espada monstruosa comenzó a jugar con ella. Se sentía como si se estuviera divirtiendo. Ja. ¿Es esta la pulsera de gravedad? No creo que haya nada extraño en ello. Esto, oh, Dios mío. Antes de que la vieja espada monstruosa pudiera terminar sus palabras, después de que la pulsera de gravedad absorbiera el poder espiritual, varias pulseras explotaron repentinamente, creando un aterrador campo magnético gravitatorio. Antes de que pudiera hacer nada, fue derribado por la gravedad y cayó al suelo. Cayó al suelo aturdido. ¡Ay, mi vieja cintura! Sushin pudo correr rápidamente con los 6 brazaletes en este momento debido a su ser santo Tianuan. El viejo monstruo Jian usó los brazaletes de gravedad tan descuidadamente que sería extraño si no hiciera el ridículo en público. No. Al ver esta escena divertida, el espíritu de la nieve blanca y helada no pudo evitar sonreír. Vamos, este viejo va a probar una misión de prueba. No creo que esto sea lo único que pueda detenerme. Por otro lado, el viejo monstruo espada, que se había enterado de la misión de prueba de Youji, tomó un brazalete y caminó hacia el pico de la montaña para recuperar la cara que había perdido hace un momento. Esta vez, conocía sus límites y solo llevaba un brazalete de gravedad en la mano. Cuanto más fuerte fuera el cultivo, más fuerte sería el peso que tendrían que soportar después de usar el brazalete. El cultivo del viejo monstruo Jian no era débil, por lo que la gravedad que tenía que soportar era más de 10 veces mayor que la de sus discípulos. Sin embargo, para recuperar su rostro frente a sus discípulos, apretó los dientes y comenzó a escalar la montaña frente a él. Maestro, ¿no vas a persuadir a mayor? Sushin preguntó preocupado. No era que estuviera preocupado por la seguridad de la vieja espada monstruosa. Sintió que si la vieja espada monstruosa perdía la cara frente a su discípulo, el prestigio del patriarca de la misteriosa secta Heavenly Sword sería barrido hasta el suelo. ¿Cuál es el punto de persuadirlo? Ya que se atreve a hacer un movimiento, debe tener confianza en sí mismo, dijo Bai Xueling con indiferencia. Con su comprensión de la vieja espada monstruosa, ese anciano nunca hizo nada en lo que no tuviera confianza. Ya que lo hizo, definitivamente no la dejaría sufrir una pérdida. Ese anciano era incluso más astuto que un mono. Está bien, no hablemos más de él. Bai Xueling sacó un plato redondo y se lo entregó a Sushin. Esto es lo que ese viejo le quitó a su amigo.
Dijo que era una placa espiritual innata. Puedes tomarlo. ¿Placa de espíritu innato? ¿Para qué se usa? Sushin no sabía si era una ilusión, pero cuando miró la placa espiritual frente a él, sintió una leve sensación de familiaridad. Su intuición le dijo que esto definitivamente no era simple. Sin embargo, se sintió decepcionado. Bai Xueling no sabía mucho sobre el disco espiritual. Solo sabía que pertenecía al patriarca Clearwater, y que esa vieja espada monstruosa había ido a la secta Clearwater por ella. En cuanto a por qué quería tomarlo, no explicó mucho. Cuando ese viejo termine de jugar con él, puedes preguntarle. No sé qué es exactamente. Al escuchar las palabras de Bai Xueling, Sushin asintió con una sonrisa. Capítulo 267. Antecedentes de Shen Yaolin. Después de charlar un rato. Bai Xueling también asintió con la cabeza con satisfacción por el estado actual de la misteriosa secta Skyward. Sin embargo, ella no esperaba que la sola oración de Sushin en realidad aumentara la fuerza de la misteriosa secta Skyward por un gran margen. Mientras se sentía emocionada, no pudo evitar admirar a este discípulo suyo. El hijo del destino era tan aterrador. Sus métodos no eran algo que la gente común pudiera adivinar. De repente, Sushin pensó en el asunto de Shen Yaolin. Anteriormente, el hermoso maestro no había estado en la secta, por lo que no había tenido la oportunidad de preguntar. Ahora, aprovechó esta oportunidad para preguntar. Oh, cierto, maestro, ¿sabe algo sobre la hermana menor Shen Yaolin? Linger, ¿qué le pasa? Bai Xueling estaba un poco desconcertado. Cuando dejó la secta hace un momento, no había nada malo en ella. La hermana menor Linger tiene el cuerpo de una antigua bestia feroz. Debería saber esto, maestro, ¿verdad? Desde el principio, Sushin sabía que Shen Yaolin no era un ser humano, sino una antigua bestia feroz, el clan rata demonio celestial relámpago. Sin embargo, él no la trató de manera diferente debido a este asunto. Sin embargo, ahora que había un problema, tenía que encontrar a su maestro para preguntarle al respecto. También resolvería el problema con Shen Yaolin. Así es, tu hermana menor Linger es de hecho un demonio. Un rastro de recuerdo pasó por los ojos de Bai Xueling, como si hubiera recordado la situación en ese momento. En ese momento, estaba de viaje. El extremo este estéril resultó tener una ruina antigua que aparece. Cuando recibí la noticia, corrí. Esa era una antigua ruina de secta, y yo descubrí a tu hermana menor Linger en la ruina. Decenas de miles de luces doradas se elevaron de la reliquia. En ese momento, los cultivadores que buscaban la reliquia pensaron que había aparecido algún tesoro. Cuando llegaron, descubrieron que se había activado una matriz de teletransportación antigua. No era un tesoro en absoluto. Justo cuando todos tenían curiosidad, apareció una joven en la matriz de teletransportación. Esa persona era tu hermana menor, Shen Yaolin. En ese momento, la traje de vuelta. Aunque la explicación de Bai Xueling fue muy simple, Sushin todavía sintió la extraña escena en ese momento. Esa ruina de la secta tenía al menos miles de años, pero se activó de la nada. Además, realmente había alguien que fue teletransportado. Al final, incluso se convirtió en su hermana menor. Era simplemente demasiado extraño. Sin embargo, Sushin, naturalmente, no dudó de la historia de Bai Xueling. Desafortunadamente, la bella maestra no conocía la identidad específica de Shen Yaolin. Esto hizo que Sushin se sorprendiera un poco. Porque a través de varios intercambios con Shen Yaolin, claramente sintió su impotencia, como si se fuera a ir pronto. Sin embargo, cuando Sushin preguntó, no pudo decir nada. Maestro, ¿sabe que la hermana menor se va? Los ojos de Bai Xueling se congelaron y ella negó con la cabeza. Tu hermana menor no es una criatura de Ast Wilderness. Tal vez fue teletransportada de otro mundo, no sé. ¿Podría ser que la hermana menor fuera una transmigrante como él? Este pensamiento pasó por la mente de Sushin, pero lo rechazó de inmediato. Porque de acuerdo con la situación de Shen Yaolin, ella no cumplió con los requisitos de un transmigrante. Si Bai Xueling no hubiera dicho que no era una criatura de los páramos del este, Sushin aún pensaría que era miembro de la raza demoníaca de los páramos del este. Sin embargo, después de combinar todo tipo de información, pudo adivinar aproximadamente los antecedentes de Shen Yaolin. Además de los páramos del este, había diferentes planos en este mundo, y los páramos del este eran solo uno de los planos más pequeños. En otras palabras, Shen Yaolin había sido teletransportado desde otros planos de alto nivel.
Esto se debió a que no era raro en la historia de las tierras baldías del este que los aviones de alto nivel enviaran a sus familiares a aviones de bajo nivel para recibir entrenamiento. O más bien, ya se había formado un fenómeno. Parecía que dado que su hermana menor dijo que se iba, significaba que su período de entrenamiento estaba a punto de terminar. En ese momento, ella también regresaría con su propia familia. Lo que Shen Yaoling no sabía era que sus antecedentes habían sido descifrados en solo unas pocas palabras. En este momento, ella no se cultivó como de costumbre. Se sentó en un árbol antiguo y sacudió sus hermosas piernas blancas como la nieve. Miró al cielo distante y estaba aturdida. A pesar de que sus ojos estaban llenos de desgana e impotencia, todavía tenía que irse. Como la pequeña princesa del clan Rata Demonio Celestial Relámpago, nunca había pensado que sería tan reacia a separarse de un desierto oriental tan árido. Pero después de llegar a Sunset Peak, su curiosidad por las cosas nuevas se convirtió en preocupación. En este momento, sintió la vibración en su anillo de almacenamiento. Shen Yaoling vacilante sacó una ficha. La ficha que vibraba en su mano de repente estalló con una luz cegadora. El viento y las nubes sobre el pico del atardecer se agitaron y el cielo originalmente despejado se oscureció instantáneamente. Una intensa luz blanca salió disparada de la ficha en su mano. Como un hacha enorme, abrió todo el cielo y una puerta hecha de energía apareció en el aire. Una fuerza de succión aterradora vino del otro lado de la puerta. Era como si una enorme bestia estuviera inhalando y exhalando. Shen Yaoling se elevó lentamente en el aire y voló hacia la puerta de energía. Una fuerza de succión invisible tiró de su cuerpo hacia arriba. Hermana menor, no entres en pánico. La hermana mayor está aquí para salvarte. Hermana menor Liner. En este momento, varias figuras aparecieron en el aire. Eran Suyaner y los demás que se habían apresurado después de sentir el movimiento de energía anormal en Sunset Peak. Ante esta repentina escena, el grupo no tuvo tiempo de pensar. Sacaron sus armas y lanzaron un ataque a la extraña puerta. Pensaron que Shen Yaoling se había encontrado con algún peligro. No se atrevieron a demorarse y lanzaron sus ataques más fuertes uno tras otro. Rayos de ataques coloridos florecieron en el cielo, y esa poderosa presión instantáneamente llenó todo el pico del atardecer. Sintiendo esa poderosa presión, las criaturas en el pico del atardecer se escondieron en un rincón, temblando. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Estallaron con su ataque más fuerte, y cuando se acercaron a la extraña puerta, desaparecieron sin dejar rastro. Era como una llama que se había extinguido repentinamente y, en un instante, no hubo sonido. ¿Eh? Algo está mal. En este momento, Suyaner también notó que algo andaba mal. Una pizca de sorpresa brilló a través de sus hermosos ojos. Este es un poder de invocación de otro mundo. Quiere traer a la hermana menor Liner de regreso a su mundo. Después de conocer el origen de la puerta de energía, Suyaner detuvo el ataque en sus manos. Esto se debió a que sabía que con sus ataques, sería difícil para ellos lograr algún efecto. En este momento, se enfrentaban al poder de origen de un avión de alto nivel. ¿Cuál fue el origen? Se refería al poder del Gran Dao de un mundo. Usando la fuerza humana para luchar contra un mundo entero, el resultado fue obvio. En este momento, Shen Yaoling escuchó un sonido detrás de ella y se dio la vuelta. Cuando vio que todos estaban atacando imprudentemente el portal, no pudo evitar estallar en lágrimas. Sus lágrimas eran como cuentas con hilos rotos, deslizándose por sus delicadas mejillas. Ella sollozó y dijo, hermana mayor, hermana Xuejian, no desperdicies tu energía. Este es un portal por primera vez. Es imposible que fuerzas externas lo destruyan. El tiempo de prueba de Liner ha terminado. Liner está volviendo a la primera vez. Al escuchar la voz de Shen Yaoling, todas las mujeres detuvieron sus ataques. La miraron con miradas complicadas, y la mayoría de ellos se mostraron reacios a separarse de ella. Después de saber que ella no estaba en peligro, todos dieron un suspiro de alivio. Aunque eran reacios a separarse de ella, no podían detenerla en este momento y no había razón para detenerla. El cambio en el pico del atardecer se produjo rápidamente, y solo tomó 10 respiraciones de tiempo. Cuando todos volvieron en sí, la figura de Shen Yaoling ya había desaparecido en el horizonte. Y este extraño fenómeno parecía estar dirigido solo a la gente de Sunset Peak. Todo en la misteriosa secta Sky Sword era como siempre, como si nada hubiera pasado en este momento. Todo estaba en calma y en paz, como si nada hubiera pasado.
Suyaner y los demás se miraron, porque solo ellos sabían que su hermana menor Linder ya se había ido. Hermanas menores, todas ustedes deberían concentrarse primero en su cultivo. Informaré al hermano mayor sobre este asunto. Después de un momento de silencio, Suyaner dejó escapar un suspiro lentamente. Pero después de lo que sucedió hace un momento, ¿cómo podrían los demás tener el ánimo de cultivarse? En poco tiempo, todos en Sunset Peak se fueron juntos. Varios cientos de li de distancia. En este momento, Sushin, que estaba charlando con Bai Xueling, de repente exclamó sorprendido. Su mirada se volvió hacia la dirección de la misteriosa secta Heavenly Sword. Capítulo 268. Hermanas menores capturadas. En una cadena montañosa a cientos de millas de distancia. En este momento, Sushin, que estaba charlando con Bai Xueling, de repente exclamó sorprendido mientras miraba en dirección a la misteriosa secta Heavenly Sword. No sabía si era una ilusión, pero en ese momento justo ahora, en realidad sintió una palpitación en su corazón. Y ese sentimiento se hacía cada vez más fuerte. Sushin pensó para sí mismo, esto es malo. Desde una distancia de 100 millas, su sentido divino podía ver todo claramente en un instante. La partida de Shen Yaolin ya estaba dentro de sus expectativas, pero había una cosa que realmente estaba fuera de sus expectativas. Eso fue, aparte de Shen Yaolin, la gente en Sunset Peak en realidad había desaparecido. Buscó en toda la secta y en las cercanías, pero no pudo encontrar ningún rastro de ellos. De repente, su mirada se centró. Estrellita, ¿qué te pasó? ¿Pasó algo? En este momento, Bai Xueling también notó la expresión seria de Sushin e inmediatamente preguntó. Maestro, me voy a ir por un tiempo. Dejaré a los discípulos aquí para ti y la espada mayor. Pequeña estrella. Antes de que Bai Xueling pudiera recuperarse de su sorpresa, Sushin desapareció de donde estaba. Aunque no sabía lo que había sucedido, definitivamente no era un asunto menor lo que ponía nerviosa a Sushin. Inmediatamente llamó a Old Monster Sword para discutir las contramedidas. En este momento, Sushin volaba a gran velocidad, siguiendo el aura de sus hermanas menores. En poco tiempo, se detuvo frente a una formación. Este era un valle a más de 300 li de distancia de la misteriosa secta de la espada celestial. Estaba rodeado de acantilados y detrás había un abismo de acantilados sin fin. El aura desapareció tan pronto como llegó aquí, como si hubiera desaparecido de repente. Esta es una matriz de transferencia, malditos demonios. La matriz había sido destruida, pero el débil ki demoníaco que quedaba en ella no podía ocultarse de los ojos de Sushin. Obviamente, Suyaner y los demás fueron emboscados por la secta del dios demonio en su camino para encontrar a Sushin. En este momento, ya habían caído en manos de la secta del dios demonio. La información sobre la secta del dios demonio había sido desenterrada durante este período de tiempo. La llamada secta del dios demonio era un grupo de personas malvadas dirigidas por Chen Youlian que estaban dispuestas a caer en el camino de los demonios. Tenían sus espaldas contra los demonios en un intento de atraer a los demonios hacia el este estéril, para obtener un mayor poder. Este asunto era de gran importancia, por lo que Sushin no se atrevió a demorarse ni un momento. Rápidamente regresó a la misteriosa secta Sky Sword. Sabía que, aunque era poderoso, los métodos de la secta del dios demonio eran muy extraños. Si se escondían, la probabilidad de que encontrara a sus hermanas menores era menos de una décima parte. Por lo tanto, después de regresar a la misteriosa secta Sky Sword, le pidió a Zhuang Chang'e que reuniera a las sectas y fuerzas circundantes y comenzó a buscar rastros de Suyaner y los demás. También se unió al equipo de búsqueda. Aunque buscar de esta manera era similar a buscar una aguja en un pajar, Sushin no tuvo tiempo para pensar demasiado. Sabía que Chen Youlian había codiciado la línea de sangre de Mo Yuqin durante mucho tiempo. Si se retrasaran más, el peligro al que se enfrentarían sería aún mayor. Después de que las diversas facciones recibieron la noticia de que Sushin era el hijo del destino, inmediatamente se unieron al equipo de búsqueda sin decir nada. El área de búsqueda se extendió gradualmente desde la periferia de la misteriosa secta Espada del Cielo a todo el páramo del este. Desafortunadamente, la secta de los demonios divinos era la misma que la última vez. Después de completar su objetivo, desaparecieron sin dejar rastro. Un mes después, se buscó en casi todo el desierto del este, pero no hubo noticias de la secta de los demonios divinos. Al mismo tiempo, 1000 millas de Red Cliff, en las profundidades de un desierto deshabitado.
Chen Youlian se sentó en el gran salón muy animado. Sus ojos estaban llenos de fanatismo y locura. A su lado estaba sentado un anciano extraño con cabello blanco y negro y un velo negro en la cara. Esta persona era el santo emisario de la raza demoníaca y el único verdadero demonio presente. Debajo del gran salón, decenas de miles de discípulos de la secta del dios demonio estaban arrodillados como si estuvieran esperando una orden. Chen Youlian asintió al santo emisario. Santo emisario, ahora que ha aparecido el hijo del destino, y sus pocos confidentes y hermanas menores también están en nuestras manos, creo que es hora de llevar a cabo nuestro plan. ¿Qué opinas? ¿Sí? Las cosas ya han llegado a esto. Si nos demoramos más, me temo que las cosas cambiarán. Hagamos los arreglos lo antes posible. Las dos figuras importantes de la raza demoníaca dieron la orden y los hombres vestidos de negro se retiraron. La escena cambió y llegaron frente a un antiguo altar. Los ojos de los discípulos de la secta del dios demonio eran fanáticos como si estuvieran poseídos. Se sentaron con las piernas cruzadas en la formación de matriz e hicieron ruidos extraños. El antiguo altar, que había estado sellado durante 1000 años, comenzó a girar lentamente. Usa tu cuerpo para alimentar a los demonios. Usa tu carne y tu sangre como llave. Activa la formación de matriz. Gritó el santo emisario. La formación de la matriz en el altar comenzó a girar locamente. Los rastros de ki de sangre se elevaron de los cuerpos de los discípulos y se condensaron en una enorme bola de sangre que flotaba sobre la formación de matriz. La luz roja demoníaca se volvió más densa con el paso del tiempo. Los discípulos sabían que morirían, pero uno tras otro, ofrecieron sus vidas a la bola de sangre. ¿Ha comenzado? Después de 1000 años, siento su aura de nuevo. En el valle no muy lejos, la espada de vino inmortal levantó la cabeza y no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro. Señor Sword Inmortal, ¿estás hablando de la raza demoníaca? Frente a las preguntas de Mo Shengon y Jin Buping, el inmortal de la espada de vino no dijo nada, pero asintió. Muy bien, nuestro destino ha terminado. A partir de hoy, ya no tienes que seguirme. Vuelve al lugar de donde vienes. Mo Shengon dijo apresuradamente. Mayor, ¿qué quiere decir con eso? Definitivamente te perseguiremos y mataremos a los demonios juntos. ¿Cómo podemos rendirnos a mitad de camino? Mayor, ¿podría haber pasado algo? Habiendo seguido a la espada de licor inmortal durante mucho tiempo, los dos sabían un poco sobre su temperamento y carácter, pero ahora nunca habían visto su extraña apariencia. Mo Shengon y Jin Buping se miraron, con los ojos llenos de duda. Wine Sword Inmortal los midió a los dos con una mirada extraña, luego negó con la cabeza. Ir. Ahora que han aparecido los signos de la raza demoníaca, tus fuerzas te necesitan más que yo. Con eso, la espada de vino inmortal desapareció de donde estaba. El ki demoníaco en las tierras baldías del este continuó aumentando con el paso del tiempo, y los artefactos mágicos dentro de las diversas sectas que indicaban la invasión de la raza demoníaca zumbaban constantemente. Sabían que lo que se suponía que iba a venir había llegado. Además, había llegado mucho antes de lo esperado. En este día, el mundo cambió drásticamente, y los vientos y las nubes cambiaron de color. En el cielo de 10.000 metros de altura, se dio la bienvenida a una luna roja que no se había visto en mucho tiempo. Todo el páramo del este estaba inundado de luz roja como la sangre. Era como si la sangre fuera tan espesa que no pudiera disolverse, formando una ola que se extendió en todas direcciones. La luna de sangre estaba llegando al cielo. Definitivamente habría caos. Al ver esta escena, la expresión de Zhuang Chang'e fue solemne. Al momento siguiente, rugió. Los demonios están invadiendo. Todas las sectas, prepárense para enfrentar al enemigo. Su rugido se transmitió a los oídos de las principales sectas que se defendían de los demonios a través de sus tesoros mágicos de comunicación. La gran guerra entre humanos y demonios estaba a punto de comenzar. Por un momento, todas las fuerzas reaccionaron. Reunieron sus fuerzas y se prepararon para enfrentar la gran guerra que se avecinaba con todas sus fuerzas. Con la misteriosa secta Sky Sword como líder, todas las fuerzas respondieron en consecuencia. La secta Espada del Cielo Misterioso custodiaba la cueva del demonio del este, la secta del Agua Clara dirigió a un grupo de discípulos para proteger la puerta occidental, y los cultivadores restantes y las fuerzas seculares estaban a cargo del norte y el sur. Inesperadamente, la raza demoníaca también envió personas a participar en la operación para resistir a la raza demoníaca.
En las palabras de los 3 reyes demonios, el desierto del este también era un lugar donde prosperaba la raza demoníaca. A nadie se le permitió romper esta paz perdida hace mucho tiempo. De hecho, a pesar de que estaban hablando con rectitud, Sushin sabía que no se podía negar el crédito del gato llamado Pequeño Rábano. Después de todo, el rostro de las aintes de la raza de los monstruos, descendiente del tigre blanco de la bestia divina, todavía era bastante útil para la raza de los monstruos. 3 días después. Al final de East Wilderness, había un desierto desolado. Retumbar. Sonaron truenos, y una poderosa fuerza malvada se enfureció desde el acantilado rojo de 1000 millas de largo. El denso ki demoníaco abrió una brecha y, como un fusible, inmediatamente se irradió por todo el desierto del este. Todo el continente oriental estaba completamente envuelto en la oscuridad, y solo una luna de sangre colgaba en lo alto del cielo. En el borde del acantilado rojo de las 1000 millas, todos los expertos se reunieron. Cada uno de ellos estaba preparado y sus verdaderos sentimientos eran extremadamente solemnes. Decenas de millones de cultivadores se reunieron para formar un muro de hierro infranqueable. Ja ja ja. Han pasado 1000 años y finalmente he salido. ¿Cuánto tiempo sin verte, continente del este? Se oyó un estallido de risas. Siguiendo el sonido, una hermosa joven salió del denso ki demoníaco. La figura de la joven estaba caliente, y debajo de la gasa negra había un cuerpo delicado que hacía hervir la sangre. Su rostro exquisito atrajo constantemente la atención de innumerables personas. En el momento en que vieron a esta joven, todos no pudieron evitar quedarse atónitos. Esto, ¿era la raza demoníaca? Aunque era difícil de creer, cuando inconscientemente querían comprobar el cultivo de la niña, todos sus rostros revelaron expresiones de sorpresa. Entre los cultivadores presentes, no faltaron expertos que habían ascendido al reino, pero ninguno de ellos podía ver a través del cultivo de la niña. Inmediatamente, todos no pudieron evitar estar en guardia. Innumerables miradas miraron fijamente a la chica que caminaba lentamente hacia ellos a través del cielo en medio del monstruoso ki demoníaco. Su fuerza es tan fuerte. ¿Qué debemos hacer ahora? Nos ocuparemos de lo que se nos presente. Dado que las cosas ya han llegado a este punto, no tiene sentido decir nada más. Solo esperemos y veamos. No importa cuán fuerte sea ella, solo hay una persona. ¿A qué le tenemos miedo tanta gente? La atmósfera en la arena se suprimió repentinamente al extremo. Frente a la fuerza absoluta, la táctica del mar de personas no era más que una broma. Claramente, esta joven que había aparecido de repente poseía una fuerza absoluta. Sus ojos revelaron una sensación de muerte. Si esta batalla no se podía evitar, entonces solo podían pelear con sus vidas en juego. La secta del dios demonio se había mudado de todas partes, y ahora todo el páramo del este había caído en el caos. Si querían terminar con este caos, tenían que detener el surgimiento de la verdadera raza demoníaca. Sin embargo, cuando se enfrentaron a la figura de la niña que apareció lentamente, sus corazones volvieron a latir con fuerza, porque era demasiado extraña. Ella no era humana, ni demoníaca. Bajo el aura demoníaca que envolvía su cuerpo, antes de que pudiera aparecer por completo, la majestuosidad de un rey demonio se extendió. Old Monster Sword frunció el ceño y preguntó: «Pequeño amigo Sushin, ¿esta joven es un demonio?» Sushin asintió levemente. Esta persona no solo es un demonio, sino también un gran jefe de la raza demoníaca. Por cierto, no eres su rival. Debes tomar a tus discípulos y marcharte lo antes posible. Déjala a mí. El emperador demonio, el gran jefe de la raza demoníaca. Al escuchar esto, los altos mandos de la misteriosa secta Skyward se miraron y vieron la sorpresa en los ojos de los demás. Nadie habría pensado que la chica bonita frente a ellos era en realidad el emperador demonio. Nadie podía luchar contra ella. Bai Xueling y el viejo monstruo Jian fueron bastante directos. Después de escuchar las palabras de Sushin, se dieron la vuelta y abandonaron la periferia del acantilado rojo sin dudarlo. Según lo que dijo Sushin, la joven no era simple. Si tuviera que luchar hasta la muerte, no podría proteger a tanta gente. Durante este período de tiempo, todos sabían de la identidad de Sushin como hijo de Fate. Estaban aún más convencidos de su fuerza. Como había hablado ahora, definitivamente era muy peligroso.
Bajo el liderazgo de los altos mandos de la misteriosa secta de la Espada Celestial, todos se retiraron rápidamente a cierta distancia para observar la batalla. Después de retirarse del acantilado rojo de 1000 millas, todos se quedaron en silencio. Solo miraron la esbelta figura del joven, e innumerables llamas de esperanza surgieron en sus corazones. Capítulo 269. Hace 1000 años. En solo unas pocas respiraciones. Además del débil ki que llenaba el cielo, Sushin era el único que quedaba. El emperador demonio salió del débil ki con una expresión extraña en su rostro. Él era un emperador demonio después de todo. Ahora que había descendido al continente oriental, ¿por qué los cultivadores del continente oriental no reaccionaron en absoluto? El primer pensamiento que apareció en la mente del emperador demonio fue que debía haber una trampa. Los humanos eran tan astutos. Definitivamente no ignorarían su nacimiento. Deben haber tendido una trampa para que ella entre. ¿Y este apuesto joven, quién era? ¿Era un cebo humano? La chica emperador demonio estaba en guardia. Se detuvo a unos cientos de pies del planeta Su e inmediatamente usó su sentido divino para verificar los alrededores. Cuando descubrió que no había nadie alrededor, la sospecha en su rostro creció. Ella dijo con frialdad. Oye. ¿Quién es usted? ¿Dónde están todos los cultivadores del continente del este? Soy el único aquí. No hay nadie más. Sushin dijo, pero su rostro era indiferente. Después de mirar al emperador demonio con calma por un momento, sacudió la cabeza suavemente. No eres rival para mí. Será mejor que vuelvas por donde viniste. No mostraré piedad cuando peleemos más tarde. Vio la base de cultivo de la joven de un vistazo. Era infinitamente cercano al de un inmortal humano, pero mientras no hubiera alcanzado el reino inmortal humano, definitivamente no era rival para él. Oh cierto, y tu llamada secta del dios demonio. Pídeles que dejen regresar a mis hermanas menores. Era como si estuviera describiendo un asunto simple. Su expresión era tranquila y sus ojos revelaban un rastro de indiferencia. Cuando el emperador demonio escuchó las palabras de Sushin, la sospecha en su corazón se profundizó. A lo largo de los años, su fuerza había superado con creces los límites de las tierras baldías del este y estaba infinitamente cerca del reino de los humanos inmortales. Sin embargo, en este momento, el apuesto joven frente a ella le dio la sensación de que era como una capa de niebla. Ella no podía ver a través de él ni entenderlo. ¿Cómo fue esto posible? ¿Podría este joven estar en el reino legendario? Pensando en esto, el emperador diablo reunió al diablo ki a su alrededor y empujó suavemente hacia la posición de Sushin. Una luz negra destructiva salió disparada e instantáneamente barrió hacia el cuerpo de Sushin, cada vez más rápido. A las mujeres ignorantes siempre les gusta indagar alrededor del borde del peligro. Olvídalo, solo lo trataré como una lección para ti. La expresión de Sushin era indiferente. Mirando al demonio ki que surgía frente a él, agitó suavemente la mano y apareció una luz dorada. El ataque originalmente destructivo desapareció instantáneamente en el aire. ¿Qué más tienes? Sácalo. Después de hacer todo esto, Sushin sonrió con elegancia y dijo, más tarde, será demasiado tarde. El emperador demonio estaba furioso cuando escuchó esto. Maldito humano, solo espera. Como el emperador demonio con el estatus más honorable entre la raza demoníaca, nunca había sido menospreciado de esta manera. El emperador demonio rugió y el ki demoníaco en todo su cuerpo estalló repentinamente. Volvió a agitar la palma de la mano, sacudiendo el cielo y sacudiendo a tierra. Arrastró innumerables ráfagas de viento. El cielo y la tierra son infinitos, la puerta del infierno se abre para mí. Después de que se lanzó este ataque, el emperador demonio no se detuvo como antes. Mientras cantaba, una puerta negra apenas perceptible fue convocada detrás de ella. Con el paso del tiempo, la puerta se volvió más y más sólida, y los rugidos de decenas de miles de demonios se podían escuchar detrás de la puerta. Resultó que después de que la secta del dios demonio liderada por Chen Youliang perdiera una gran cantidad de sacrificios, la formación en matriz ya no fue suficiente para convocar a todo el ejército de demonios, por lo que solo pudieron convocar primero al emperador demonio más fuerte, finalmente, al emperador demonio. Usaría una gran habilidad divina para abrir el paso entre Aast Wilderness y el infierno, y luego sacaría a todos los demonios, logrando finalmente el objetivo de conquistar Aast Wilderness. Pero estaba claro que habían calculado todo y no tomaron en consideración a Sushin, el insecto. Dado que Sushin había hecho su movimiento hoy, no se quedaría de brazos cruzados.
Además, ya había entrado en la etapa intermedia del reino inmortal humano hace unos días. Esta era la primera vez que mostraba toda su fuerza y, por supuesto, podría ser la última vez. Cuando llegó a la etapa intermedia del reino inmortal humano, el continente del este ya había comenzado a rechazarlo. No podía permanecer en el continente oriental por mucho tiempo. Tuvo que ascender a un plano superior. Y antes de eso, tenía que terminar de lidiar con los demonios antes de poder irse con tranquilidad. Justo cuando el emperador demonio todavía estaba lanzando el hechizo de invocación, de repente se dio cuenta de que su conexión con la secta demoníaca había desaparecido. Abrió los ojos y un rostro delicado apareció frente a ella, mirándola con curiosidad. ¿Qué estás haciendo? El emperador demonio volvió a sus sentidos. Ella se sorprendió y dio un paso atrás. En este momento, la escena frente a ella había cambiado mucho. El acantilado rojo que originalmente estaba cubierto por la energía demoníaca tenía un área de vacío abierta por la energía inmortal. Con el planeta Su como punto de partida, irradió en todas las direcciones. En un instante todo lo que estaba a su vista había vuelto a su apariencia original. El sol era cálido, el cielo era azul y la luna era blanca. Todo era perfectamente normal. El hechizo de invocación se interrumpió y el dominio del ki demoníaco se abrió. El ki demoníaco en el cuerpo del emperador demonio aumentaba constantemente, y no pudo evitar escupir algunas bocanadas de sangre debido a la reacción. Ese es el dominio del reino inmortal humano. ¿Cómo es eso posible? Como si hubiera visto algo aterrador, las pupilas del emperador demonio se contrajeron repentinamente y una mirada de incredulidad apareció en su rostro. Los páramos del este eran solo un avión de bajo nivel. Lo más alto que se podía alcanzar era el límite de la 9ª transformación de la ascensión. Con el paso del tiempo, la energía espiritual continuó disminuyendo. En este punto, incluso llegar a la ascensión era algo difícil de lograr. El joven frente a ella había alcanzado el reino inmortal humano. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, no lo habría creído. Incluso si lo hubiera visto con sus propios ojos, no lo habría creído. Esto era diferente de lo que había imaginado. Originalmente, con su base de cultivo, pudo barrer todo el continente este. Era como un emperador alto y poderoso que descendía al mundo de los mortales. Sin embargo, no esperaba encontrarse con un monstruo como Sushin, que pudo alcanzar el reino inmortal humano a una edad tan temprana, además, fácilmente había roto su ataque. Ella estaba aturdida. Incluso el emperador demonio estaba atónito. El reino inmortal humano ya no podría llamarse cultivador. Era una existencia inmortal que superaba al cuerpo mortal. La presión de un inmortal era tan aterradora. Mirando al apuesto joven que caminaba lentamente hacia ella, el emperador demonio no pudo resistirse en absoluto. Aunque apretó los dientes, no tuvo más remedio que bajar la cabeza. Porque en este momento, Sushin había liberado por completo su aura del reino inmortal humano. Una luz sagrada salió disparada de su cuerpo, como un pequeño sol que emitía luz y calor, dispersando la niebla demoníaca que envolvía este yermo. Eastbar rendió la bienvenida a un nuevo amanecer. Detener. Si te acercas más, los mataré. En este momento, una voz aguda sonó desde el subsuelo. Con un destello de luz negra, Chen Youlian apareció junto al emperador demonio con su Yaner y los demás. Él y el emisario del santo demonio protegieron al emperador demonio en ambos lados, usando a su Yaner y a los demás como escudos de carne, para bloquear el avance de Sushin. Emperador demonio. Puedes convocar al ejército de demonios. Con estas mujeres como talismanes protectores, Sushin no se atreverá a resistir. Al escuchar esto, una mirada complicada brilló en los ojos del emperador demonio. Parecía haber pensado en algo, y su rostro se volvió sombrío. Oh. ¿Me estás enseñando a hacer cosas? No me atrevo. Pero ahora es el momento perfecto. Mientras convoquemos al ejército demoníaco, todo el continente oriental pertenecerá a la raza demoníaca. ¿No es esto lo que la raza demoníaca siempre ha querido? Mirando a su Yaner y a los demás que estaban sujetos, el emperador demonio no pudo evitar suspirar cuando vio que Sushin se había detenido. El incidente de hace 1000 años había vuelto a ocurrir, pero esta vez, era él quien se había convertido en la persona sin escrúpulos. El cielo y la tierra son infinitos, la puerta del infierno ha venido por mí, desciende. Después de pensar durante mucho tiempo, el emperador demonio finalmente accedió a las palabras de Chen Youlian y comenzó a convocar al ejército de demonios. En este momento, sonó una voz antigua.
Lo que pasó hace 1000 años, ¿vas a repetirlo ahora? En el momento en que escuchó esta voz, el cuerpo del emperador demonio no pudo evitar temblar, y una capa de niebla apareció en sus ojos. Compañero daoísta, tú también estás aquí. Sushin ahuecó las manos ligeramente hacia la espada de vino inmortal, como si no estuviera sorprendido por su apariencia. Los que se sorprendieron fueron el emperador demonio y el emisario santo a su lado. Eres el hijo del destino de la última generación, Lish Yao Yao. ¿No ascendiste? Wine Sword Inmortal también era hijo de Fate. Sushin no esperaba esto, pero pronto lo entendió. ¿Cómo podría ser mortal una persona que podría elevar su cultivo al reino medio inmortal en el continente oriental, donde el ki espiritual era pobre? Wine Sword Inmortal no prestó atención al santo emisario, porque cuando mató a los demonios, el llamado santo emisario era solo un niño pequeño. Miró al emperador demonio y dijo, nunca te culpé por lo que sucedió hace 1000 años. El asunto entre la raza demoníaca y la raza humana era demasiado complicado en ese entonces. Tú y yo éramos solo piezas de ajedrez en manos de los jugadores. Cada uno de nosotros tenía nuestras propias razones para no poder controlarnos. Ahora, tú y yo ya no somos quienes éramos entonces. Te has convertido en el dios supremo de la raza demoníaca, el emperador demonio, y yo también me he convertido en un viejo borracho. También es hora de dejarlo. Sigue mi consejo y detente. La expresión feroz del emperador demonio había desaparecido, reemplazada por una expresión complicada. Había nostalgia, ira y una pizca de confusión. ¿Viniste hoy solo para detenerme? El emperador demonio sonrió con tristeza, y luego su mirada se volvió vacilante. Como emperador demonio, mi misión es traer a los demonios de regreso al este estéril. ¿No crees que es ridículo que me pidas que me detenga? Después del rugido, el emperador demonio dijo en voz baja. Tú tienes tu misión y yo tengo la mía. Después de todo, no estamos del mismo lado. Hace 1000 años, originalmente eran una pareja, pero los dos lados pertenecían a campos diferentes y se vieron obligados al lado opuesto. Wine Sword Inmortal era el hijo del destino de la raza humana, y Demon Emperor era la princesa de la raza demoníaca. Este estaba destinado a ser un matrimonio que no fue reconocido por todos. Desde la antigüedad, el mal no podía prevalecer sobre el bien. Wine Sword Inmortal usó su poderosa fuerza para expulsar a la raza demoníaca uno por uno. Al final, si no fuera por el hecho de que ella, como la princesa de la raza demoníaca, amenazó con morir, la raza demoníaca habría sido exterminada hace miles de años. Y en esta vida, cuando se volvieron a encontrar, seguían siendo enemigos. Suéltalo, hemos hecho todo lo que hemos podido. Deja el resto a las generaciones futuras. Wine Sword Inmortal miró significativamente a Sushin, luego se volvió hacia el emperador demonio y extendió su mano. Una rara dulzura apareció en su rostro. Mengran, hay algo que siempre quise decirte, pero nunca tuve la oportunidad. Deja que el pasado sea el pasado. ¿Todavía estás dispuesto a vagar por el mundo conmigo y ser una pareja mortal? Después de 1000 años, Li Mengran escuchó su nombre una vez más, como si hubiera regresado al pasado. Una promesa que llegó 1000 años tarde fue como una espada, rompiendo el mundo interior que estaba fuertemente envuelto en su corazón. El pasado pasó por su mente como una película, y las lágrimas de Li Mengran, sin saberlo, brotaron de sus ojos. Emperador demonio, no creas sus tonterías. Todo esto es una conspiración de la raza humana. Capítulo 270. Ascendiendo al mundo inmortal, fin. Cállate. El emperador demonio Li Mengran resopló. Acompañado por un grito, Chen Youlian sintió que una gran fuerza se acercaba a él. Voló a cientos de metros de distancia y se estrelló contra una duna de arena. Se desconocía si estaba vivo o muerto. Emperador demonio, estoy realmente decepcionado contigo. Sin embargo, la puerta del infierno ha sido convocada. No importa mucho si estás aquí o no. Ja ja ja. El demonio santo se rió salvajemente. Sacó a su Yaner y a los demás y estaba a punto de escapar cuando se dio la vuelta y vio un par de rostros hermosos y delicados. Mientras estaba en pánico, la oscuridad cayó frente a él. La fuerza vital en su cuerpo había sido cortada. La secta del dios demonio, que tenía muchos discípulos, había sido completamente aniquilada. Hermanas menores, ¿estás bien? Después de desatar a las chicas, Sushin reveló una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Hermano mayor, hermano Sushin. Y... suéltame. Me estás abrazando hasta que no puedo respirar.
Salvar a sus hermanas menores era originalmente algo por lo que valía la pena estar feliz, pero ahora, había algo aún mejor y más importante que hacer. Sushin sintió que el rechazo del mundo estéril del este hacia él se estaba volviendo cada vez más fuerte. Tenía que aprovechar el tiempo para resolver el siguiente asunto. Hermanas menores, vayan a buscar al maestro y a los demás primero. El asunto aquí aún no ha terminado por completo. Está bien, entonces debes tener cuidado. Las chicas también sabían que este no era el momento para sentimientos románticos. Después de dar algunas instrucciones simples, querían correr a las afueras de Thousand Miles Redcliffe. Oh. Mayor, ¿cuánto tiempo planeas aferrarte a él? Sushin miró a las dos figuras que estaban pegadas y dijo medio en broma. El viejo rostro de Winnie Sword Inmortal se puso rojo y le dio unas palmaditas en el hombro a Limengran. Este último también soltó lentamente su mano. Los dos susurraron algunas palabras, luego se dieron la vuelta y salieron del desierto. Oye. Mayor, ¿qué haces después de salir de las puertas del infierno? Al escuchar esto, los dos se detuvieron en seco y luego arrojaron algunos rayos de luz hacia Sushin. La antigua voz de Winnie Sword Inmortal resonó en el vasto desierto de Gobi. Pequeño amigo Sushin, esta es la herramienta mágica necesaria para sellar la puerta de la raza demoníaca. Te dejaré el resto a ti. Sushin miró el objeto en su mano y sacudió la cabeza con impotencia. Fueron solo 1000 años separando dos lugares, no podrían simplemente lidiar con el asunto de Demon Gate antes de irse. Habían esperado durante 1000 años, entonces, ¿por qué les importaría este poco de tiempo? Olvídalo, no me queda mucho tiempo. Primero tratemos el asunto de la raza demoníaca. Después de decir esto, Sushin no pensó más. Vertió la energía inmortal de su cuerpo en el artefacto sellado en su mano. El objeto que originalmente era solo del tamaño de un dedo de repente se amplió cientos de veces. Una campana antigua con un sonido fluido, una empuñadura de espada incompleta, un conjunto de armadura dorada brillante y un gran sello que emitía una luz tenue. 4 elementos diferentes rodearon a Sushin, emitiendo una luz colorida. Un aura antigua y simple salió de ella, poderosa y pura. A través del sello tallado en él, Sushin también conocía aproximadamente el método para sellar la puerta del demonio. Sonrió y controló los 4 artefactos mágicos que brillaban con 100.000 metros de luz para volar hacia el cielo. La campana sonó, y los silbidos y rugidos enojados detrás de la puerta del demonio se detuvieron. Sonó el timbre de la espada, y el débil ki en la puerta del demonio se retiró gradualmente. Un rayo de luz dorada se elevó de la armadura, y el gran sello también emitió una luz tenue. Al momento siguiente, 4 figuras borrosas salieron. Miraron las 4 herramientas mágicas en la puerta flotante de los demonios, y luego miraron la puerta de los demonios que estaba en el desierto. Por un momento, parecieron entender lo que estaba pasando. Mi nombre es Emperador Humano, Cielo Negro. Mi nombre es Dongguan, Tai. Mi nombre es Emperador de la Tierra, Chen sin nombre. Jaja, y yo. Sushin reconoció a la última persona. Era Vino Espada Inmortal que acababa de irse. Algunos fantasmas miraron a Sushin con admiración. Luego, con sus respectivas herramientas mágicas en la mano, cargaron contra la enorme puerta del diablo. Retumbar. Un enorme sonido amortiguado reverberó a través de todo el desierto. La Sturdy de Bill Gates fue suprimida por los 4 emperadores y desapareció lentamente en el vacío. Después de un breve momento, toda la luz desapareció y el mundo volvió a la paz. La puerta del demonio y los 4 artefactos de sellado también desaparecieron sin dejar rastro. El asunto ha sido resuelto. Es hora de que me vaya. Sintiendo la energía inmortal hirviendo por todo su cuerpo, Sushin supo que no podía quedarse más tiempo. La energía mundial en los páramos del este lo estaba repeliendo cada vez más. Si no se iba ahora, causaría una reacción violenta en los páramos del este. Con un movimiento de su mano, la energía inmortal se convirtió en una luz dorada que atravesó el vacío. Una grieta espacial apareció frente a él. Sushin pareció sentir un aura familiar en ese mundo. ¿Es este el reino superior? Sushin miró la grieta espacial, luego giró la cabeza para mirar a lo lejos. Toda la escena del este baldío estaba profundamente grabada en su mente. Finalmente, su mirada se detuvo en la gente del pico del atardecer no muy lejos. Después de más de un mes de cultivo, la base de cultivo de todos había mejorado a pasos agigantados. Incluso Li Yi, que fue el último en entrar, había alcanzado la cima de la etapa trascendente de la tribulación.
Además de la gran cantidad de recursos dejados por Sushin, no era imposible para ella abrirse camino hacia el reino inmortal humano en el futuro. Maestra, hermanas menores, nos encontramos de nuevo en el reino superior. Sushin murmuró. No eligió reunirse con todos. Con un destello, voló hacia la grieta en el espacio y la grieta se cerró instantáneamente. Al mismo tiempo, una escena impactante apareció en el acantilado rojo. En el cielo alto, las flores de ciruelo llenaron el cielo y una extraña fragancia se extendió por el desierto. Debajo del cielo, apareció una luz extraña y decenas de miles de luces doradas fueron directamente al cielo. El sonido del viento y el trueno se podía escuchar vagamente. ¿Qué diablos estaba pasando? Old Monster Sword y los ojos de los otros patriarcas se congelaron, y murmuraron. El fenómeno de la ascensión. Sushin, ese niño, en realidad ascendió al mundo inmortal. ¡Wala! Todos quedaron atónitos cuando escucharon esto, y luego hubo un alboroto. 10 días después. En el pico del atardecer de la misteriosa secta Skyward. Bai Xuelin estaba sentado con las piernas cruzadas en un pabellón, sin decir una palabra. Miró hacia el cielo de vez en cuando, como si pudiera ver la figura familiar a través del horizonte distante. Buenos días, mayor. Xue Jian se despertó de su sueño aturdida y saludó a Bai Xuelin. Cuando llegó a la pequeña casa de madera de Sushin, abrió la puerta de madera frente a ella y preguntó inconscientemente. Hermano Sushin, ¿qué vamos a desayunar hoy? ¿Eh? ¿Por qué no dices nada? El hermano Sushin está a punto de levantarse. El sol casi brilla en tu trasero, pero todavía no te levantas. La habitación se llenó con el sonido de la voz de campana de Snow, pero nadie respondió. Su Yaner salió de la habitación y no pudo evitar recordárselo. Pequeña hermana Xue, ¿estás confundida? El hermano mayor Sushin ya ha ascendido al reino inmortal. ¿Es eso así? ¿Se ha ido el hermano Sushin? Cuando la joven Xue vio que estaba evaluando cada artículo en la casa de madera, sus ojos se llenaron de nostalgia y desgana. Cuando su mirada recorrió las varias bolsas pequeñas de diferentes colores sobre la cama, exclamó sorprendida. Hermanas, el hermano Sushin nos dejó algo. Tan pronto como terminó de hablar, varias figuras entraron corriendo en la casa de madera. Anillo de almacenamiento Y. Una carta. Sorprendentemente, Sushin dejó atrás esa elegante letra. Hermanas menores, los recursos en el anillo de almacenamiento son todos para su cultivo. Espero conocerte en el reino superior algún día. Hasta luego.